Bueno, no se ve ahí, pero... Y en realidad tengo más en otro teléfono, un montón. Todos estos escucho, más todos los de Spotify, y hace un año por ahí tenía un iPod, un iPhone, entonces desde ahí me quedaron un montón de podcasts ahí en la app nativa solo de iTunes, porque sobre todo los de afuera de Estados Unidos, como se usa mucho Apple, hay muchos que capaz están solo en iTunes y todavía no están en Spotify, porque Sí. Spotify afuera no es la gran cosa. O sea, obviamente la gente usa Spotify, pero no es como acá que, no voy a decir todo el mundo. Bueno, si ven esto en algún momento es porque yo tengo una gata que se llama Tali, a ver, Hola, la voy a Diego. mostrar un poco, que es Andrés está divina, pero chantando a la gata. cada vez que uso el Skype o algo, es como que ella se hablar de algo importante y se sube, Oli, hincha un quinotos, pero se quiere subir al teclado. Entonces, si ven en algún momento que pasa esto, es porque yo la asusto, como que le voy a tirar agua y si se porta muy mal, tengo que tirar un poquito de agua, pero es agua. No se la tiro en la cara, obviamente. Pero bueno, si esto en algún momento es la gata haciendo las suyas. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, perfecto, buenísimo. Oficialmente. Bueno, primero, Taya. Oficialmente. Sí, felicidad total. Bueno, bienvenidos. Estoy así recopada de estar acá. Es rarísimo no verles las caras, pero ya nos vamos a ir. Vamos a ver cómo funciona. Y André, gracias así millones por prenderte a esto. Van a ver que Andrea es una genia, genia. Ah, me re divierte hacer estas cosas, así que feliz de compartir. Bueno, la gata también que está feliz de compartir. Ahí está. Hola Laura. Bueno, vieron, por si no vieron algunos, abajo a la derecha dice type and hit enter to send. Ahí pueden escribir un comentario o una pregunta o lo que quieran, le dan enter y leemos lo que dicen. ¿Ah? Así puede ser más Ahí va. interactivo, que es como lo divertido de esto. Ah, bueno. ¡Cami! ¿Viste, Andy, que hay madrugadores también? Sí, yo ya dije, las personas que un sábado a las 10 de la mañana están acá son todas personas de bien, De éxito. de éxito, trabajadoras, con ganas de aprender. Re divertido. Bueno, Andrea es tan genia que además nos preparó una presentación. Se lo merecen. Por Genial. madrugadores. Total. Bueno, si tienen preguntas, ya saben, las ponen ahí, comentarios, lo que sea, así lo hacemos más interactivo. Sí, la idea es André, ir contando un poco. Bueno, no sé, Clau, tal vez tenés algunas preguntas y las vamos viendo y después a medida que yo voy hablando, armé, o sea, son algunas slides simplemente porque hay cosas que por más que las cuente, capaz está bueno verlas, capaz quieren hacer una captura de la pantalla o anotar o lo que fuera. Así que se van a quedar como ahí un ratito y después cualquier cosa yo voy leyendo si tienen alguna pregunta y la voy contestando. No es como una cosa de siéntense a ver el slide, sino como, bueno, que eso sea un disparador para hacer otras preguntas o que puedan tomar alguna nota. espectacular. Buenísimo. Allá vamos. Bueno, básicamente sería, o la experiencia que yo puedo aportar, sería cómo hacer un podcast de cero o mejorar el que ya tengo. Si quieren en los comentarios pueden ir contando si tienen podcast, si quieren empezar, o bueno, si escuchan o lo que fuera, o por qué les interesa, porque también para mí está bueno saber si les interesa como para un hobby, para un negocio, porque obviamente hay como distintas maneras de hacer las cosas, entonces bueno, si a la mayoría no sé, o si todos ponen, no, yo lo quiero hacer por hobby, bueno, vamos más por ahí, y si es para hacer negocio, bueno, lo vamos por ahí también. Pero bueno, básicamente es esto, cómo hacer un podcast desde cero o mejorar el que ya tienen, por si ya tienen o lo que fuera. No sé Abajo si ves están ahí mis los, redes. los comentarios, André. No, aún no tengo podcast, quiero aprender. Ahí ya lo vi, Hola, ahí está. Tano. Diego tiene uno en marcha desde diciembre, Genio. 4 meses, bueno, súper bien. Ahí abajo está el Instagram Hola, mío Ana. personal y el de mi podcast, que es Gatocracia, que ahora después les voy a contar un poco más. O sea, no quiero ser autorreferencial, pero me gusta como también mostrar cómo pongo en práctica lo que digo para que no sea como les vengo a contar Teórico. todo esto. Sí, re bueno. Así Diego, si que, querés después bueno, mostrarnos cuál es tu podcast, así te seguimos. me parece que te escucho con eco, Claudia, no sé si... A ver. Mm, con sin los auriculares será mejor. No, ahí te escucho bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, un breve repaso de quién soy, porque
está bueno, o sea, después quiero saber más de ustedes. Ah, Epistolar se llama el de Diego. Para contarles un poquito más de mí, soy este emoji, que justo ahora tengo el pelo de otro color, pero si no es bastante parecido a los lentes, toda mi persona. Soy Andy, Andrea, hago contenido digital, soy periodista de oficio, hace más o menos un poco más, 9 años que escribo en distintas revistas, publicaciones online, edito portales web y demás, pero estudié producción de radio y nunca pude ejercer en su momento producción de radio porque a veces uno estudia cosas o lo que fuera y la vida te lleva por otros lugares y durante muchos años tuve trabajos que nada que ver porque me salí, bueno, necesitaba trabajar y a veces cuando uno quiere trabajar en los medios no necesariamente apenas se recibe lo que fuera como consigue ahí, entonces bueno, durante varios años tuve otros trabajos que nada que ver y cuando pude empecé a escribir como de manera más amateur y demás y terminé llegando a los medios eh, por ser periodista de oficio, hacer notas más de interés general, reportajes y todo eso para revistas, y por esas cosas de la vida, en algún momento cuando en Argentina, bueno, yo soy de Buenos Aires, de Argentina, no sé si la mayoría de los que están acá, me imagino que son la mayoría de Uruguay, que amo Uruguay, estuve hace poquito, donde la conocí a Clau, estuve en Punta del Este, pero soy de ir una vez por año a Uruguay porque me gusta mucho Montevideo, Colonia, Punta del Diablo, he ido a bastantes lugares, y bueno, en un momento en Argentina, más o menos en 2015, explotó el tema de los podcasts como algo cool, como lo nuevo, lo divertido. Eh, Se decía radio a la carta, radio on demand, había programas divertidos de cosas, no sé, como, no sé, un programa sobre sándwiches, otro programa sobre stand-up y demás, y me tocó hacer una nota sobre eso, y ahí conocí a Luciano Banchero, que es uno de los fundadores de la red de podcast Posta, eh, que es la primera red de podcast, una de las primeras redes de podcast de Argentina y una de las más conocidas que hace un montón de trabajos bastante reconocidos, así que bueno, ahí empecé a charlar con él para hacer la nota junto con otras personas, después terminé trabajando en su red de podcast, produciendo algunos podcasts en algún momento, y ahora es una de las cosas que hago, porque soy freelance, una de las cosas que hago es producir y editar podcasts para otras personas. Y ahí dice co-founder de Drop the Mic ARG, que es la cuenta de Instagram y Twitter, es un evento que hago con otros dos amigos, Ale y Fede, que son también entusiastas y amantes de los podcasts. Ale Torres, Alejandra, es mi productora en el podcast y bueno, Fede tiene un podcast propio que después les voy a contar y cuando les pase mis recomendados para escuchar, que es un evento que hacemos en Buenos Aires, que se hace una vez por mes para que nos juntamos todas las personas que hacemos podcast para conocerlos o gente que quiere hacer podcast también. Ah, Qué mira, ahí hay divertido. otra Viste que argentina, Laura. Laura dice, soy argentina y me pasó la info mi amiga que vive en Uruguay. Bueno, eso quisiera saber solamente cuánto para... debería durar un podcast idealmente, porque escucho algunos de 3 minutos y otros de 2 horas. Gracias. Bueno, Y ahora, Ramón había dicho, me gustaría entender si puedo crear un podcast para mi comunidad de Instagram. sí, Buenísimo. por supuesto que sí. Ahora lo de la duración lo vamos a ver en un ratito cuando cuente las opciones, pero sí, justamente el formato podcast es muy flexible y puede durar 1 minuto, 2 horas, 5 horas, 7 minutos o lo que quieran, y eso es lo bueno del podcast. Y bueno, el podcast que yo hago, que es mío, es Gatocracia, sobre gatitos y cultura pop, así que es súper lindo. Y ahora estoy editando, por ejemplo, el de Dalia Goodman, que es comediante y actriz, que se llama Ah, Tengo qué novia. divertido. Ese está bueno, es re lindo, es de Dalia, entrevistando a personas que ella le gusta, que ella, bueno, que quiere conocer mejor y demás, y bueno, y otros que van a salir en los próximos meses. Eso como un breve repaso para que entiendan de dónde vengo y por qué les voy a contar. Diana dice que quiero hacer con sus amigos, buenísimo. Buenísimo. Así que para hacer como una breve introducción de qué es un podcast, viene, digamos, la palabra pod viene de Apple y de los iPod, que en su momento eran la gran cosa, y ahí había una app que se podían escuchar podcast de ahí. Periodista, viste, los periodistas que siempre estamos ahí como inventando términos y cosas, empezó a jugar con el concepto de podcast, que era como pod, porque se escuchaba mayormente en el iPod, y broadcast, que sería, bueno, la divulgación de información, o sea, podría ser como radiodifusión, o técnicamente sería la difusión de información vía redes informáticas, esa sería como la traducción literal, pero bueno, broadcasting tiene que ver con generalmente transmisiones de radio. Y hay mucha gente que piensa tal vez que los podcasts es radio,
no es como spoiler alert, no es radio, o sea, tampoco igual es tan terrible decirle radio, pero no es radio. O sea, no es radio online, no es radio on demand, si bien algunos medios para ser más fácil dicen radio a la carta. Radio on demand es otra cosa. O sea, no es ni bueno ni malo, pero es otra cosa. Y como la definición oficial sería esta, que un podcast es un audio digital o un archivo de video. Lo que pasa es que no es tan común, pero un podcast puede ser un video también. Mm. Eh, lo que lo diferencia es que es episódico en el sentido de que los podcasts tienen episodios, como si fuese una serie en Netflix que tiene, viste, dice S01, tipo Season 01, el Sí. episodio 27. Entonces, obviamente que se puede hacer un podcast que sea solo un episodio, pero generalmente los podcasts tienen episodios. ¿Cuántos episodios? Uno, 17. Bueno, eso lo vamos a ver. Es al gusto de cada uno, pero se diferencia por eso. En cambio, la radio no tiene episodios. Vos prendés todos los días la radio de 10 a 1 y está el programa de, no sé, Marcela Pérez que habla sobre veterinaria, no sé. Y ese es el programa de ella y vos sabés que prendés todos los días la radio y salvo que ella esté enferma, va a estar ese programa ahí en ese horario. Y si te lo perdiste, bueno, ahora con estas cosas de internet a veces hay gente que lo reproduce y lo sube, pero digo, generalmente si te lo perdiste en la radio, bueno, ya está, como te levantás mañana y lo pones. Entonces, el podcast es episódico y o seriado, por esto que digo que no es obligatorio que sea una serie de muchos episodios, aunque es lo más natural, es descargable, entonces vos te lo podés bajar y escuchar cuando quieras y donde quieras, tiene uno o más conductores y aborda una o varias temáticas específicas. Hasta ahí, Buenísimo. vamos a ver si hay alguna pregunta. Cami dice, busco una nueva forma de compartir lo que hago y lo que sé con las familias de la comunidad física y online de raíces en mi emprendimiento. Bueno, para estas cosas y para, a ver, otra chica también había dicho, bueno, que quería hacer con los amigos, Ramón que quería hacer un podcast para su comunidad de Instagram, para mí es exactamente para esto, es el mejor momento para hacer podcast, ¿por qué? Porque todavía, digamos, en Estados Unidos y en Europa está como bastante más instalado el podcast, pero no es que todo el mundo sabe que es un podcast, es bastante, tipo, hay que tratar de explicárselo a una abuela, entonces cuando vos trates de explicar a tu abuela y es más difícil explicárselo, bueno, ahí te das cuenta que, bueno, no es que todo el mundo sabe lo que es, pero de a poco cada vez más gente sabe. Y cada vez también pasa que más gente conocida, conductores de radio, de tele o famosos se van metiendo en el podcast y eso siempre ayuda. Pero para mí, si vos me preguntás, es como hoy la mejor manera de estar en contacto con tu comunidad. Mm. ¿Por qué? Porque es fácil de hacer, no requiere mucha, o sea, todo eso lo vamos a ver ahora, pero no requiere como mucha inversión económica, obviamente que siempre se puede, no sé, hacer súper profesional y comprar los mejores micrófonos o invertir mucho más dinero, pero realmente si no tenés plata o si tenés muy poca plata, lo puedes hacer lo mismo y después lo vas profesionalizando a medida que o consigas ingresos o estés como más metido o metida en la... A veces uno quiere hacer algo para probar, no sé, qué sé yo, así como en un momento decís, bueno, a ver, quiero abrir un Instagram a ver qué pasa, bueno, la inversión es cero, no sé, ya tenés el celular, ya pagas internet, te abrís el Instagram. Entonces, si después te va gustando, decís, ah, bueno, no sé, voy a poner una publicidad o voy a contratar a alguien que me haga las fotos de mi marca, y uno así como de a poco va invirtiendo. Digamos, no hace falta que digas, che, quiero hacer un podcast, bueno, a ver, necesito toda esta inversión espectacular para empezar a hacerlo. O sea, se puede hacer súper tranquilo. Pregunta de Diana si el video no lo desvirtúa de la idea. Para mí es una buena pregunta. Nunca escuché o nunca vi un podcast de video. Debe ser parecido a ver un video de YouTube. Es como una tecnicalidad del formato, o sea, digamos, existe y si vos googleás la descripción de podcast, dice que puede ser un video, con lo cual puede ser como puede no serlo. A mí me gusta que sea audio, pero bueno, técnicamente no podría decir que un video está mal. Viste que hay varios podcasts que lo filman en el momento mientras lo están grabando, como en el estudio, y después lo suben a YouTube. Bueno, esa es otra manera. En lo personal, a mí me gusta más la cosa esa íntima de Sí, el audio escucharlo tiene e otra cosa. imaginarme. Sí, sí, sí. Eso es también la magia de la radio que tiene, que vos estás escuchando y por más que, no sé, sea una locutora o un locutor conocido, que vos sabes cuál es la cara que tiene, pero bueno, igual en ese momento no lo ves, no sabes si está tomando un mate, si ese día se puso un buzo de colores como este, o si, qué sé yo, hace calor y de repente se sacó la remera, o sea, no sé, como que no sabes nada y esa es la magia que tiene para mí, Andrea. Sí, Pero sí. técnicamente hay gente que lo sube y lo filma y no estaría mal. Eh,
¿Qué es lo primero que te comprarías para empezar un podcast? Un micrófono, pregunta Diana. Yo en lo personal igual, eso ahora también igual lo voy a contar, pero aprovecho para contestarlo. Yo prefiero siempre tratar de grabar en un estudio porque para mí es más cómodo. Entonces, es una cuestión igual de costos. O sea, si haces una buena inversión en un micrófono y realmente vas a grabar en tu casa y te vas a comprometer a grabar todas las semanas o lo que fuera para recuperar la inversión de un buen micrófono, está bueno. Ahora, si tal vez no sabes si vas a tener tiempo y vas a hacer un episodio, 4 o 6, tal vez te conviene como ir pagando cada vez que haces uno, en vez de comprarte, bueno, vos ahí, Clau, tenés un micrófono muy bueno. Sí. No sé si se nota, pero si querés mostrarlo. ¡Tarán! Ella tiene un micrófono como que ese es como súper, súper, súper profesional, o sea, no sé de qué marcas ni nada, pero se ve muy profesional y eso está buenísimo. Bueno, si te vas a dedicar a eso y si realmente lo venís haciendo hace un tiempo, o bueno, tipo, si tenés ganas de comprarlo porque tenés la plata, compralo, digo, pero no me preocuparía tanto por invertir al principio en un micrófono hasta no estar segura que es lo que quiero hacer durante mucho tiempo. Entonces tal vez vas directamente a un estudio de grabación que te venden, digamos, paquetes por hora o puedes simplemente comprar una hora o lo que fuera en cualquier radio o estudio de grabación de discos o música. Te pueden ofrecer el servicio de grabar, mismo ellos te lo editan, o sea, bueno, hay un montón de posibilidades que al principio puede ser más fácil. ¿Qué más? Esto es importante. El contenido es on demand. El concepto on demand como que se empezó tal vez a conocer más con el tema de Netflix o en su momento Spotify o lo que fuera, que on demand significa que a diferencia de la radio, salvo estas cosas nuevas que estamos diciendo, que a veces vos podés ver el programa en vivo, que la misma emisora ya se da cuenta que la gente hace eso, entonces ellos mismos lo graban y lo suben a YouTube o lo suben a Instagram TV o lo que fuera. El podcast es como que una vez que vos lo subís, salvo que vos lo des de baja, queda ahí por años y años. Vos ahora podés entrar y escuchar un podcast de hace 10 o 15 años si la persona no lo bajó. Y por más que el tema quede viejo o lo que fuera, vos lo podés escuchar perfectamente cuando quieras, donde quieras, te lo puedes bajar a tu celu, lo escuchás en cualquier momento del día y eso está bueno. No es radio, pero se parece. Se parece en el sentido que uno de los formatos, bueno, no sé si sería la palabra formatos, pero una de las formas como más lógicas de hacer un podcast al principio, que es lo que la mayoría de la gente hace, es se junta con 2 o 3 amigos o esa persona sola y se pone a hablar de un tema como emulando a la radio. Entonces dicen, hola, buenos días, yo soy tal, estoy hablando acá y acá tengo a mi compañero tal. No es que eso está ni bien ni mal en sí mismo, simplemente que es como lo más, no sé, es como lo más sencillo de hacer porque es algo que uno está acostumbrado. A mí me gusta más otro tipo de podcast más producido, es una cuestión personal y ahora vamos a ver las distintas opciones, pero al principio puede estar bueno, o sea, si realmente tenés algo para compartir sobre ese tema, se juntan un par de personas y hablan de un tema específico. Y Diana dice eso. Me encanta lo de juntar gente y hablar, pero un tema puntual. A mí lo que me gusta del formato es que me gusta aprovecharlo como para hacerlo un poco más editado y un poco un producto más pulido, pero obviamente hay un montón de podcasts, incluso algunos de los que recomiendo y escucho, que son amigos que ponen play para grabar, charlan de un tema y después lo suben. Bueno, puede ser audio y video, ya dijimos que lo más común es que sea audio. Y esto del contenido on demand está bueno porque te da la oportunidad también de hacer cosas atemporales. Obviamente que no es que sí o sí, para que sea un podcast tenés que hablar de algo que alguien lo pueda escuchar en 15 años. Digo, no hace falta que digamos, bueno, voy a poner un papelito en una botella y la tiro al mar y que cuando lo escuchen en 20 años siga vigente, obviamente no. Pero bueno, a veces está bueno si uno quiere hablar de temas, por decirte, no sé, ponele que a mí me interese la botánica y quiero hablar sobre cosas de botánica. Bueno, eso no se vence, o sea, lo puedes escuchar en 10 años y la misma cosa va a tener sentido. Y como se escucha en múltiples dispositivos, la posibilidad de escucha es mayor también, porque lo puedes escuchar en un smartphone. Mi abuela, por ejemplo, lo escucha en su tablet, Ah, en una compu de escritorio. Bueno, es como un poco vintage, pero hay gente que tiene todavía compus de escritorio y entonces se escucha en el trabajo. Y en múltiples plataformas. Ahora Spotify abrió el juego de una manera espectacular porque invirtió mucha, mucha, mucha plata en los temas de los podcasts, comprando, digamos, asociándose con una red de podcast muy grande en Estados Unidos que se llama Gimlet y comprando un servicio de hosting, que vamos a hablar de esto, que es donde subís el podcast. Eso quiere decir que a Spotify le va a empezar a dar mucha bola
a todo el tema de podcast. iTunes también, que es uno de los grandes jugadores, que por eso habíamos dicho al principio de la charla que los podcasts se llaman pod por el tema del iPod. También hay app de podcast o se pueden escuchar en la web, como si vos tenés una web cloud y de repente querés subir tu podcast solo a tu web, lo podés hacer. Lo que pasa es que no va a tener tanta difusión como si lo subís a Spotify, que te puede encontrar cualquiera. Me pregunta Maricel si es como lo que hace Dolina. Honestamente, no escuché a Dolina. Me parece que él hace más un programa de radio, pero no quiero decir, o sea, conozco su programa de radio, pero no sé si él hace podcast. Pero bueno, si querés contarme un poquito lo que hace, te puedo decir. Me están tocando el timbre, pero voy a avisar que no puedo abrir, ¿eh? Perdón, un segundo, porque me había olvidado que siempre a las 10:30 tocan los sábados. Pero puedes ¿Hola? elegir el programa que quieras. ¿Qué querés decir, Maricel? Ahí está. Puedes elegir el programa que quieras y escuchar cuando. Claro, sí. Sí, sí, eso sí, claro, podés en el buscador, por ejemplo, así como en Netflix uno pone películas románticas o pone Jim Carrey, bueno, vos en el buscador de Spotify o lo que fuera podés poner arte, Leonardo da Vinci, no sé, o sea, cuanto más específico sea el tema, puede pasar que haya o que no haya. Tipo, si yo busco, no sé, cositos rosas para poner agua, bueno, va a ser más difícil, pero si pongo de repente naturaleza, seguramente haya más, o meditación. Los grandes temas agrupan más podcast. Y estos son formatos posibles, que son más comunes. Bueno, entrevistas, como dijimos al principio. Bueno, el de Dalia, este que yo estoy editando, es Dalia Goodman entrevistando a una persona y preguntándole, bueno, cosas más como íntimas de su vida, eso está bueno. Entrevistas o charlas, digo, no hace falta que sea como una entrevista de pregunta y respuesta, pero puede ser una charla. Mesa redonda es el formato que más se parece a la radio. Como que se le dice mesa redonda, no hace falta que sean un montón de personas, pero bueno, son básicamente por lo menos dos personas como mínimo que hablan de un tema o de varios temas, porque a lo mejor puede ser como un formato más radial en donde dicen, bueno, esta semana pasaron estas cosas, que es válido y está bien. Lo único que tiene eso es que, bueno, de repente pierde vigencia, porque capaz si lo escuchás en 2 meses, lo que dijiste queda más viejo, pero bueno, no pasa nada, simplemente entender que no va a ser tan atractivo para reescucharlo después. Este es mi formato preferido, storytelling de ficción y no ficción, que es el que tiene mi podcast. Por ejemplo, yo hablo de gatos y cultura pop, entonces de repente aprovecho a los gatos como excusa para contar historias, no sé, de repente para hablar de Estambul y su relación con los gatos, que es una ciudad, bueno, obviamente que tiene como una historia súper interesante con los gatos, que por ejemplo el municipio pone plata para que los gatos callejeros, que son cientos de miles, bueno, cientos de miles no creo, pero miles y miles, estén ahí en la calle y están bien cuidados. Entonces yo contacté a una chica que vivió ahí 2 años y adoptó un gato y después volvió a Argentina y se lo trajo. Entonces conté toda una historia, pero no es que me senté y le dije, hola Marcela, ¿cómo fue con tu gato? Es como, está narrado de una manera que parece como una especie de documental cuando lo escuchas. Ese es mi formato preferido y puede ser ficción o no ficción. En el mío no es ficción, pero hay podcasts muy divertidos de ficción en donde, nuevamente la comparación con la radio, pero podría ser parecido a un radioteatro o podría ser algo como más novelado. Bueno, hay un montón de maneras. A ver, hay algunas preguntas que dice Laura, yo uso Tuning Radio, la app, claro, pero escucho radio ahí. Sí, esa app es más de radio, pero creo que, no sé si hay podcast ahí, tendría que averiguar, porque como yo uso otra, ahí dice, pero sé que también hay podcast en la app. Y es que ahora la mayoría de las apps, aunque sean de radio, le están metiendo el podcast porque es como lo más común. Y cada dice, me cuesta imaginar cómo sería storytelling en un podcast interesante, y el 90% de los podcasts que yo escucho son de storytelling, así que hay realmente cientos de opciones Sí, que pueden Sole ser una. empezó. Sí. Sí, yo escucho un montón y lo lindo del storytelling es que te puedes agarrar de historias muy chiquitas. Por ejemplo, hay uno que cuenta, bueno, que es uno de los más conocidos y uno de mis preferidos, que se llama 99% invisible. Bueno, en inglés es 99% invisible, pero se lee 99% invisible en español, que justamente cuenta como las historias de cosas como que son tan mínimas que vos decís, ¿quién puede hacer una historia con esto? Hizo todo un episodio de casi una hora hablando de cómo, de por qué son las estampas de las camisas hawaianas. Y si yo te lo decís, decís como, no voy a invertir 1 hora en mi vida en escuchar sobre las camisas hawaianas, pero te cuenta toda la historia y habla con personas relevantes.
y de repente es como que es un viaje sonoro y ponen como música que está buena y el tipo lo cuenta de una manera como un documental, pero con una voz muy, muy linda, muy agradable, y de repente pasó una hora y sabes, tipo, y vas a un cumpleaños y decís, te tengo que contar este dato re loco de Hawái. Y está buenísimo. Y está buenísimo. Ahí Soledad pregunta si ya empezó, que no entiende cómo es. Que no entiende cómo es. Sole, vos podés comentar en el chat. Podés hacer preguntas, podés Ah, comentar. Diego menciona Serial, bueno, se lee también como Serial, que es verdad que es hoy uno de los podcasts más escuchados de la historia, que fue el que revolucionó el tema de los podcasts, digamos, en esta era moderna, creo que empezó en 2014. Yo no lo escuché porque no sé si habla, me parece como de crímenes o cosas medio truculentas, que no están mi estilo, pero me parece que cuenta en cada episodio, en cada temporada, como algo como de un crimen, que está muy bueno, sé que está bien narrado, escuché un episodio, porque obviamente es súper conocido, no me lo quería perder, pero no es lo que más me gusta, así como escuchar que hablen, tal vez un poco mejor Diego de qué es, pero todo lo que sea así como crímenes y demás, la verdad es que no me divierte tanto escuchar. Pero bueno, si Diego quiere contar en 2 o 3 renglones de qué trata, lo compartimos. Bueno, documental, que es como un poco parecido a storytelling, pero suena más como un documental que uno puede ver en Netflix o en la tele, con una narrativa sobre un tema muy específico, con un narrador que va relatando cosas. Eh, Magazine, que sería como replica el formato de la tele, el típico programa de la mañana, secciones, ¿viste? Entonces, de repente, no sé, hay una persona que dice, bueno, yo voy a hablar sobre política, y otra persona sobre, eso es lo más parecido a replicar un formato de la radio. Informativos, que podría ser raro para un podcast, pero bueno, que de repente cuentan las noticias todos los días en 5 minutos. O sea, tal vez uno diría, bueno, yo para eso escucho la radio, pero bueno, sin embargo hay podcasts que utilizan este formato. Lo que tiene esto es que obviamente lleva, nada, tenés que estar todos los días, todo el tiempo buscando la noticia y la novedad. Tal vez el podcast no necesariamente es el medio en donde uno va a buscar las noticias, pero bueno, puede ser que en el futuro esto se instale y en vez de prender la radio o la tele, de repente sabes que te bajas ese podcast. Tal vez está bueno cuando hablan de algo muy específico. Entonces, no sé, noticias sobre el clima en tal lugar. Entonces vos decís, bueno, escucho eso. Informativos es eso, educativos, bueno, también es como hay muchos que hablan de temas muy específicos, no necesariamente apuntados a la educación per se, pero sí como con un formato que apunta más a aprender, no tal vez, puede ser de entretenimiento también, pero más en ese sentido, temáticos y de nicho, que en realidad cualquiera de todos estos que dije pueden ser temáticos y de nicho, pero es como una forma de agruparlos también, que para mí lo bello del podcast es que está muy bueno para apuntar cuanto más chiquito y específico posible, mejor. O sea, yo hago gatos y cultura pop. Podría ser mucho más específico, pero es bastante específico. Y los podcasts que más me gustan hablan de cosas muy, muy, muy chiquitas y específicas, como por ejemplo, bueno, este que habla de las cosas del diseño, pero no habla como del diseño, que es un tema muy grande, sino como que habla justamente de historias mínimas que hacen posible, no sé, uno de mis episodios preferidos de ese es de una chica que trabajaba haciendo utilería para películas y particularmente billetes para las películas. Entonces contaba un montón de cosas legales que hay que tener en cuenta, de cómo se hace un billete, porque no puede parecer falsificado. Bueno, y también habla una hora de eso. Y vos decís, no hay para hablar una hora de eso. Bueno, evidentemente hay. Entonces, cuanto más específico es el tema, más puedes pensar en cómo buscarle la vuelta y hacerlo interesante, y obviamente tiene mucho que ver la persona que lo conduce y a la persona que estás entrevistando. Si la persona es medio un plomo, obviamente que no resiste 5 minutos, pero si la persona es interesante, puedes hablar 5 horas de cómo hacer un billete para una película. Y bueno, híbridos que son mezclas de distintos formatos. Puede ser entrevistas con de nicho, storytelling, educativo, o sea, bueno, esto. Diego ahí nos cuenta que Serial dice, es ponerle tan intenso como Breaking Bad, pero podcast. Bueno, Breaking Bad no la vi por lo mismo, yo soy como muy sensible, entonces todo lo que sea como medio impresionable, aunque sea un éxito y un hit, no puedo verlo. ¿Cómo Bueno, sería ahí un storytelling educativo? me puso en un aprieto Un porque honestamente ejemplo. no sé, pero puedo tratar de buscar y después si me escribe en el Instagram lo buscamos. No sé, estoy segura que hay, tendría que haber.
porque de verdad hay de todo, sobre todo, seguramente de este tipo haya más en Estados Unidos o en Europa, que es como que está más afianzado. En Latinoamérica. Ah, educativo, Duolingo. Bueno, hay uno que se llama Duolingo, pero no sé si es exactamente esto, que es uno de los más escuchados en Latinoamérica, que a mí ese me gusta bastante porque es para gente que quiere aprender inglés y español, entonces hay una persona que cuenta una historia que la cuenta parte en inglés y parte en español. Y está narrado y editado, entonces cuenta una historia de su vida, presuntamente real, entonces va contando algunas partes en inglés y otra en español. Ese capaz que podría ser. Se llama Duolingo. Lo voy a escribir acá por si lo quieren buscar. Andrés, Duolingo. te empiezo a escuchar un poco con eco. eh, bueno, no sé cómo hacer. ¿Tenés auriculares? No. Tengo auriculares, capaz, a ver, me voy a fijar si que los demás de última vayan comentando si también escuchan con eco. Mientras yo busco. Cami, no sé, o sea, vos hablás específico de educación, tipo cosas de familia. A mí me gusta mucho el de Amy Porterfield, que ella habla tipo de marketing, de negocios y eso. Y esta me encanta porque ella siempre está contando historias, pone ejemplos y, bueno, terminás aprendiendo marketing y negocios a través de las experiencias de otros emprendedores. Eso creo que Bueno, podría ahí ser me dijeron que se una escucha bien. mezcla. Uy, ahora escucho muy fuerte que me puse los auriculares yo. A ver, voy a bajar un poquito el volumen. El hashtag sirve para moverlo en la red, digo, se complica, ¿no? Sí, sí, el hashtag, como todas las redes sociales, sirve. Ahora vamos a ver también cómo difundirlo. Ahí está Tomás, un gran amigo de hace años, que bueno, me pone contenta que se haya sumado al Hola chat. Tomás. Bueno, a ver, ¿por qué hacer un podcast hoy? Bueno, algunas cosas ya dije y algunas cosas voy a coincidir con lo que fueron contando los chicos que tenían ganas de hacer. Primero porque conectás como muy cerca con tu audiencia, porque sos vos, con todo lo que vos tenés, hablándole a otra persona. Como que es muy genuino. Incluso aunque hagas un guión, porque mi podcast tiene un guión, pero no es como un guión como de algo impersonal. O sea, no soy yo una actriz interpretando, no sé, no soy Julia Roberts haciendo de una persona que hace tal cosa. O sea, soy yo que tal vez tengo un guión porque no tengo la capacidad de improvisar y que salga tipo todo perfecto y divino, pero es un guión que yo escribí, en el que yo creo, el que yo interpreto cuando leo. Entonces es como conecto, tu audiencia pueden ser 3 personas, o sea, nosotros ahora somos una audiencia, no sé cuántos somos ahora, 20 y pico, charlando y no importa cuántos somos, o sea, ya que una persona te escuche es tu audiencia, entonces esa persona te escucha a vos y ahora literalmente te tienen sus oídos, así como yo tengo el auricular, entonces es como que estás muy cerquita del otro. Por eso es importante recordar siempre y tener en mente que le estás hablando a otra persona. Tratar de no atropellarse cuando hablar, saber o tratar de poder hacer pausas, hablar tranquilo, modular. Yo cuando, sobre todo cuando grabo un guión, pues si estás hablando así como ahora charlando no lo pensás, pero yo cuando grabo el guión, tipo, me preocupo mucho por modular. Tipo, si alguien me filma grabando un guión, es muy gracioso, pero yo realmente, y trato de decirlo con una sonrisa, porque siento que eso se nota, eh, obviamente que no es que estoy todo el tiempo pensando en un chiste riéndome, pero cuando cuento algo como que trato de estar así como poniéndole una sonrisa porque siento que sale mejor la voz y todo. Entonces está bueno eso porque realmente conectás con la gente. Y te sirve para crear audiencia nueva para tu marca y proyecto, que algunas personas estaban diciendo que más allá de hacerlo porque querían hablar de un tema, querían usarlo para su marca o para su Instagram. Ahora vamos a ver un poco cómo acercarnos a eso, pero bueno, está buenísimo porque realmente de cualquier tema se puede hacer un podcast y te ayuda como a posicionarte. Ahí pongo influencer, no lo digo necesariamente como los influencers que son como actores o famosos y reciben sushi de canje, que igual quien pudiera, estaría buenísimo. Pero, ¿no? Pero sí como una persona como realmente como que te tomen de referencia. O sea, yo no soy veterinaria y sé muy poco de gatos. Sin embargo, como hablo de gatos, me pasa que mucha gente que me escribe me dice, ay, me gusta mucho tu programa y me mandan 50 fotos de su gato. A mí me encanta ver fotos de gatos, así que ningún problema. Pero me cuentan, me dicen, no, sí, bueno, porque yo lo adopté. A veces me preguntan, bueno, ¿y qué te parece que tengo que hacer? Porque tiene una manchita acá. Le digo, bueno, no sé, llévalo al veterinario. Pero para esa persona, como yo hablo mucho de gatos, en su mente yo soy como la experta en gatos. Y está buenísimo construir eso, o sea, justo en mi caso puntualmente no trabajo de cosas de gatos,
Pero no es que ahora voy a estudiar veterinaria, digo, pero si fuera veterinaria tal vez tendría como un gran negocio, porque de repente es como que me posicioné, y cuando digo me posicioné no digo que me escuchan 100.000 personas, pero dentro de mi pequeño gran nicho, entre las cientos o miles de personas que me escuchan por mes, me posicioné como eso y todo el tiempo, o sea, ahora justo hace 2 meses que no lo estoy haciendo porque me estoy tomando el tiempo para hacer la segunda temporada, pero todas las semanas recibía, o varias veces por día, en el chat o lo que fuera, consultas, preguntas, fotos de su gato, me quieren contar su historia, o me dicen, ay, estoy triste porque mi gatito está enfermo, o se murió mi gatito. Entonces es como, bueno, ahí me doy cuenta que conecté con esa gente y esa gente me tiene como experta de ese tema. Y bueno, en mi caso yo no lo uso eso para trabajar, pero bueno, si alguien hace marketing, si alguien hace tortas, si habla de repostería, si alguien es psicólogo y habla de no sé qué, está bueno para darse a conocer. Requiere poca inversión inicial, que eso no es menor, porque en estos tiempos en donde a veces está medio difícil invertir, qué sé yo, a veces tenés que poner miles de dólares en un negocio o poner tus ahorros o lo que fuera, y acá realmente pagando un poquito un estudio o comprando un micrófono, que hay algunos muy baratos, no tan sofisticados o profesionales, o hay algunos un poco más caros, pero digo, vos podés controlar tu inversión y realmente con muy poca plata ya podés hacerlo. Y acá en Latinoamérica es un momento en donde se está como generando una especie de como de estallido, de explosión, que más gente empieza a hablar de podcast, empiezan a salir notas como, ¿será este año el año de la explosión de los podcasts? Y cuando estuve en Uruguay, cuando la conocí a Clau, que fue en un evento que se llama Campus Party, que se hizo en Punta del Este, como que fue súper lindo porque, ahora no me acuerdo el nombre del suplemento, pero en el diario El País había un suplemento, no sé si era de economía o tecnología o lo que fuera, que tenía en la tapa la era de los podcasts y no sé qué, y acá van a saber más ustedes, pero creo que hay una red de podcast que se llama Uicast, y había varias más que ahora no recuerdo, y contaban todas las acciones que estaban haciendo. Entonces, bueno, los medios le están empezando a dar bola a los podcasts, así que es un buen momento en Latinoamérica para empezar a hacerlo, por el placer de hacerlo, pero también entendiendo que de a poco se va convirtiendo en una industria. Y esto es algo que contaba en la charla que Clau vio en Uruguay, pero me pareció bueno compartirlo, que una cosa que tiene el podcast es que antes había muy pocos medios que producían todo el contenido para toda la gente, y había, no sé, 5 radios importantes, 3 diarios, 4 canales de tele, y ahora somos muchas personas que estamos haciendo contenidos para toda la gente que hay en Internet. Y obviamente que yo no soy una persona famosa y posiblemente todas las personas que estemos acá chateando, ninguno sea como famoso, pero todos tenemos la misma, o sea, tipo, somos todas personas capaces de transmitir un mensaje un poco mejor, todavía estaremos aprendiendo, pero se democratizó el acceso y todos podemos compartir lo que sabemos. Entonces no hace falta ser un gran experto o ser famoso o tener plata o que te contraten de una radio importante para dar a transmitir tu mensaje. Tal vez haces tu podcast y te escuchan 300 personas por mes, pero la verdad es que es un montón. Imagínate 300 personas ahora, no sé, en el living de tu casa escuchando lo que tenés para decir. Aunque te escuchen 20 personas al principio o el primer episodio, son 20 personas. O sea, si vos pensás en cada persona como una persona que ocupa su espacio físico en el mundo, ya que una persona se tome el trabajo de decir, no conozco a esta persona, pero me interesa de lo que hable y la voy a escuchar, es un poder muy grande. Y esto de qué más cambió para repasarlo, es que ahora como todos podemos generar el contenido, incluso desde el celular, o sea, la verdad es que la manera más gratis de hacer un podcast, o sea, no es la que más recomiendo si quieren que sea más profesional, pero tipo, con el celu se lo ponen, o sea, no recomiendo tanto esto, pero yo así grabé mi primer demo, tipo, le puse acá a grabar, lo grababa así muy cerca del auricular, y después me lo bajé con el cable USB a la compu, me bajé gratis un programa para editar, que es el que uso ahora, que después les voy a contar. Lo edité, yo justo sabía editar porque había estudiado radio, pero si no, con cualquier tutorial en 5 minutos puedes hacer una edición muy básica. Y bueno, y eso, y ya tenía un podcast. Y después hay hosting gratuito, o sea, realmente con 0 pesos lo puedes hacer. Si vos realmente querés que sea profesional o en algún momento sacarle dinero a eso, obviamente no es lo ideal hacerlo así, pero si querés probar, lo puedes hacer con 0 pesos. Daya pregunta, ¿ves la cantidad de gente que lo escucha? Y Ramón, Sí, wow, me encantó eso último, qué poderoso. Y Daya, digo, sí. en alguna plataforma que lo subiste. Sí, obvio, en la plataforma que lo subís te dice, o sea, hay plataformas con estadísticas más, como más diseccionadas, pero siempre te dice cuánta gente lo escucha. Por ejemplo, esto se los voy a
contar un poco después, pero por ejemplo ahora Spotify permite directamente subir tu podcast. Tipo, yo lo tengo ahora en la compu, lo puedo subir ahora a Spotify directo. Antes lo tenías que subir a una plataforma y la plataforma lo subía, que fue lo que yo hice cuando yo saqué mi podcast. Entonces yo no puedo ver las estadísticas nativas de Spotify, que son las más poderosas, porque te dice cuánta gente le dio play, cuánta gente pasó el minuto de escucha, porque vos le puedes dar play, pero después no escuchar más, y el promedio de personas que te escuchó todo el episodio. Entonces más o menos te puedes dar cuenta, capaz, y decís, y si el 70% de las personas dejó de escuchar a la media hora y mi podcast dura 1 hora y media, capaz es muy largo y nadie me está escuchando. Entonces lo voy a hacer más cortito. O si de repente te dice, no sé, no sé, te sirve para reestructurar, te dice más o menos qué edad tiene la gente, desde dónde te escucha, si es de la tablet, si es del celu, de qué países, de qué ciudades. Entonces de repente, si vos tenés un negocio de algo y tu podcast es relativo a ese negocio y te das cuenta de repente que te escucha mucha gente, por decirte en España, bueno, tal vez hay una oportunidad de negocio. Entonces a lo mejor de repente hablas con alguien de España y ves cómo puedes hacer que tu negocio llegue ahí, porque evidentemente lo que tenés para decir resuena en un país que nunca te hubieras imaginado. Eso está buenísimo. Diana pregunta si Spotify hace todo eso y más. Por eso le estoy invirtiendo mucha plata. Pero ahora vamos a hablar un poco de cómo subir. Dice que Spotify cobra por tus podcasts. No sé a qué te referís, Marisela, que cobra. O sea, vos no tenés que pagar para usar Spotify. O sea, solo pagás si vos querés tener la cuenta premium, pero yo no tengo la cuenta premium y escucho perfecto y no me cobra a mí por hacer el podcast. No. Todo eso es gratis. ¿En qué plataforma se puede subir? Ahora las tengo ahí escritas, por eso también hice estos slides, por si quieren tomar nota o hacer captura de pantalla. Bueno, estos son los requisitos mínimos para grabar un podcast, que un poco ya lo dije antes, pero lo repito por si alguien se suma ahora. O sea, yo lo grabo en un estudio de grabación profesional, eh, que bueno, hay de distintos valores, pero cualquier estudio que grabe desde gente que quiere grabar un disco o que sean radios que cobran, generalmente te cobran por hora de grabación. Ellos te ofrecen además servicios adicionales como edición, postproducción o lo que fuera, que después cada uno elige si quiere que su podcast sea más producido o no, que eso después lo vamos a hablar también. Comprar micrófonos más o menos profesionales, obviamente según el presupuesto disponible. La mayoría de la gente se los manda a traer de Estados Unidos o de Europa, pero bueno, obviamente también se pueden comprar en Buenos Aires ahí, pero está todo muy caro ahora por el dólar, no sé cómo es en Uruguay. O grabarlo con el celular, que es lo que dije, no es lo ideal, pero si quieren probar y empezar a ver si se sienten cómodos, lo graban así, como con la grabación de voz, o como si estuvieran grabando un audio de WhatsApp, y lo graban así, se lo ponen cerquita, o se pueden comprar algún micrófono muy barato que se pone donde va el auricular, se llaman corbateros, que es los que le ponen a veces se llama corbatero porque es como tiene un clip que se pone acá, entonces te toma la voz, que es a veces lo que le ponen cuando hacen un reportaje. No es el sonido ideal porque, bueno, por cuestiones de la voz, o sea, los micrófonos, según sean más o menos profesionales, te toman como o unidireccional, que es que uno habla, entonces tipo, si estuviera el micrófono, si este fuera el micrófono, me toma como esto así, o bueno, o múltiples direcciones, que depende cómo hables, o sea, si vos te corres un poco, suena como un poco con eco o lo que fuera. Bueno, no sé tanto de la parte técnica, pero si van a un lugar que los venda, los van a poder asesorar. Pero realmente la inversión es como bastante mínima, y después si se quieren ir profesionalizando, se compran un mejor micrófono. Para mí lo más importante, porque soy productora y amo la producción, es cómo producir un podcast, porque todo es súper lindo, pero el producto tiene que estar bien hecho, o por lo menos va a tener más éxito si está bien hecho. Y cuando digo bien hecho, nuevamente no tiene que ver con la plata, sino tiene que ver como con la mente, con la cabeza y cuánta cabeza le ponemos a un producto. Es como, no sé, tal vez la torta que haces es riquísima, pero si se ve quemada o si se chorrea todo el borde o lo que fuera, es más difícil que alguien quiera comerse tu torta. Capaz no la probó y es la mejor torta que comió en su vida, pero es difícil ir a un lugar y decir, che, te vendo esta porción de torta, está toda derretida, que no se horneó bien, y acá es lo mismo. O sea, la gente que te escucha te tiene que elegir. Al principio, bueno, vos le vas a pasar el link a tus amigos, a tu pareja, no sé, a tus conocidos, a tu lista de mailing. Tal vez tenés suerte y ya tenés una audiencia por otra cosa y te puede escuchar, pero la idea es como abrirse y que te escuche gente que no te conoce. Un poco lo que, no me acuerdo ya quién preguntaba, que hablaba de los hashtags, esa es una estrategia en redes, que hay un montón que ahora vamos a charlar, pero tiene que ser atractivo en un montón
de sentidos. Entonces, lo primero es definir la temática. ¿De qué vamos a hablar? O sea, ¿por qué no es como cualquier cosa? O sea, técnicamente se puede hablar de cualquier cosa, pero aprovechemos. Lo mejor que tiene el podcast, que no lo dije, pero que es clave, es que a diferencia de YouTube, como en YouTube ya hay millones y millones de tutoriales, hay millones y millones de blogs, y todavía no hay millones y millones de podcasts. Entonces, incluso de los temas más populares que hay en podcast, que son cine-series, de Apple hay muchos, no sé por qué, pero hay mucha gente fanática de Apple que hace podcast de Apple. Todo lo que sea cultura pop ya está bastante saturado, pero así todo, estás compitiendo a veces con cientos de personas, que es bastante, pero es muy poco. Si vos ahora te abrís un canal de YouTube sobre gastronomía o sobre cocina, Millones. competís con millones, millones y millones y millones. Y si vos ahora te haces un podcast de gastronomía, como muchos son cientos. O sea, tipo, reducís del universo entero a esto. Y entonces de repente, bueno, te gusta la gastronomía, pero no hagas un podcast de gastronomía. Decís, bueno, quiero hablar sobre la crema pastelera, o quiero hablar sobre tortas, o quiero hablar sobre tortas veganas. O sea, cuanto más reducido es tu nicho, a veces es preferible que te escuche menos gente, pero la gente correcta, que eso se llama engagement en inglés, es como un poco pretencioso, pero bueno, no encuentro como la palabra ahora en español, pero significa como Es calidad. como el compromiso de la Eso, interacción, algo así. sí. O sea, yo prefiero calidad que cantidad, porque si yo tengo 100.000 personas que me escuchan, pero no les interesa lo que tengo para decir, y me escuchan, no sé, porque me escuchan 5 minutos, 10 minutos, porque se lo pasó a un amigo, porque se hizo viral, si hablamos de que esto se convierte en un negocio, que vamos a hablar más adelante, y quiero que una marca me ponga plata, sí, le puede parecer atractivo que yo le diga, tengo 100.000 escuchas por semana, pero si de repente yo subo un posteo a Instagram y me dan like 7 personas de las 100.000 que me escuchan, le estoy hablando a nadie. En cambio, si me escuchan 1.000 y me dan 100 likes, es un montón, porque tengo como el 10% de esa atención. Entonces, para mí tiene que ver con que es preferible menos gente y comprometida, que te lleven mensajes que te digan, uy, me escuché 3 episodios juntos, me encanta, cuando lo que fuera, a que de repente les dé lo mismo a las personas si sale o no tu episodio, aunque te escuche mucha gente. Sí. Porque escuchar es gratis, no sé, yo voy por la calle, es literalmente gratis. A mí me pasa a veces que quiero descubrir un podcast, entonces le pongo play a cualquiera y a los 10 minutos lo dejo. Pero a esa persona le cuenta como 1, 2, 3, 4, 5, pero no le servía a esa persona. Entonces, cuando escucho uno que me gusta, me los bajo y yo soy como muy manija y capaz me escucho en el mismo día 5 y me hago fan. Entonces ahí Sí. le sirvo un montón y soy como su mejor inversión. Escuchar es Y gratis, aparte sí. después también para conseguir publicidad, o sea, cuanto más específico sea tu nicho, también más fácil va a ser que un sponsor sepa si le va a servir poner publicidad en tu podcast o Sí, no. sí, es que además justamente, o sea, todavía es difícil que las marcas entiendan el valor del podcast, pero una manera para explicárselo es decirle a una marca X, bueno, está bien, yo no tengo miles y miles de views, pero tengo esta gente súper comprometida en tu tema. Entonces, no sé, hablemos de gastronomía, pues ya hablé, pero capaz a una marca de batidoras profesionales les sirve más darte X cantidad de plata a vos, aunque sea poquita, que para vos va a ser un montón, a que ponerle el quíntuple a un famoso que diga, miren esta batidora. Porque sí, puede tener más likes, pero probablemente la gente que gaste la plata en comprar la batidora es la gente que escuche tu podcast, porque cocina. Y en cambio yo capaz le doy like a, no sé, a Natalia Oreiro con una batidora, porque me parece divina Natalia Oreiro, pero no me voy a comprar la batidora. Entonces, ver, o sea, igual cuando uno recién empieza, es raro que vaya una marca y le diga, che, querés ser mi sponsor, pero cuando uno ya tiene en el tiempo construida una comunidad y demás, ¿entendés? Es más fácil. Entonces, tomate el tiempo de construir esa comunidad e invertí tiempo y si es necesario un poco de plata en construir esa comunidad y después cuando vos ya tenés la comunidad y la gente te sigue y te quiere, ni siquiera le molesta que hagas publicidad, porque también hay una cosa de que a veces la gente es como, bueno, digo la gente y somos todos, somos muy inocentes y decimos, uy, tal persona se vendió, tal persona puso una publicidad. Y sí, tengo que comer, o sea, yo te estoy haciendo este podcast gratis, no te estoy cobrando. Entonces, si la pasás bomba escuchando mi podcast, y bueno, bancátela que te hable de la batidora. O no me Aparte que escuches pide más. gente, también esa va a ser una información relevante si te está escuchando. Tipo, si hay gente que justo Sí, que se tenía que comprar una batidora y vos le estás diciendo, yo probé esta y a mí me funciona y es la mejor de todas estas que probé, también es buena información. O sea, no es solo que le sirve al que pone sí. la publicidad y a vos que ganas plata, al que te escucha, es como que tal, le estás dando buena. Ahí también cuidar de quién hace publicidad.
Claro, es que además es como que es genuino, porque si ahora viene, no sé, una marca de alfajores, o sea, sí, también yo puedo decir, che, me como este alfajor, está buenísimo, pero es genuino que yo hable, por decir, o sea, sigo con la gastronomía, pero es genuino que hable de una batidora en gastronomía. Pero si ahora viene, no se me ocurre, pero un libro o una película que se quiere presentar, y bueno, tal vez es mejor para un podcast de cine. Claro. Igual si viene, o sea, yo hoy no tengo sponsor, pero cualquier sponsor que venga, salvo que sea una cosa con la que no comulgue ideológicamente, bienvenido. O sea, quiere venir un agua mineral, que venga. Pero va a ser mucho mejor si viene algo que tenga que ver con lo que estoy diciendo. Le va a servir más. Total. Bueno, definir si hay un conductor, si son varios, cuántos son, si hay alguien que tiene una sección que habla 5 minutos. Bueno, eso es a gusto, obviamente. Pero como que realmente pensar estas cosas, que no sea como, bueno, tengo 5 amigos y bien, o sea, como realmente pensarlo. Definir cantidad de episodios y o regularidad. La gente que escucha un podcast es muy fiel y no le da lo mismo si vos le decís que salís todos los lunes y después no salís. Y eventualmente te puede dejar de escuchar por eso. Entonces, antes de lanzarlo, comprometete. Entonces vas a decir, yo prefiero que digas, voy a hacer 5 episodios y es mi serie de 5 episodios, a decir, sí, voy a salir todos los lunes, no sé qué, y después un lunes no podías porque, no sé, se enfermó tu gato, otro lunes te fuiste de vacaciones, otro te olvidaste, o sea, no, tiene que ser un compromiso, aunque tengas 3 seguidores, porque la gente no se olvida de eso, o sea, como si vos estás para la gente después está para vos. Entonces es como fallarle a un amigo. O sea, como la gente que te escucha en un podcast es un poco como en la radio, es como que se siente tu familia, aunque no seas conocido. O sea, yo nuevamente no soy una persona conocida y tengo gente que me dice, cuando yo tengo gente, no tengo 1000 personas, pero una vez una chica me dijo, ay, tuve un día horrible y qué bueno que salió tu podcast. Y yo digo como, wow, como yo hice una cosa que nunca me imaginé y capaz que escucho un episodio que hice hace 3 meses. Me dice, no, me pasó esto, o bueno, justo hoy se murió mi gatita y me puse a escuchar tu episodio y lloré y me acompañaste. Y yo, ¿entendés? Como es un flash que te pase eso. Y eso se genera con ese compromiso, porque yo me tomo un compromiso de decir, salgo todos los lunes, tampoco es que estoy obligado, o sea, de hecho ahora no estoy saliendo, pero dije, bueno, este va a ser, avisé un mes antes, bueno, en febrero termina esta temporada, bueno, en este mes últimamente no pude postear, pero el otro día posteé y dije, chicos, estoy trabajando en la próxima, aunque me contestan 3, o sea, no importa, pero esas 3 personas por lo menos saben que no les abandoné o que no les mentí o lo que fuera, y es generar ese compromiso y tomar la decisión. Es más fácil hacer un podcast semanal, por ejemplo, si hablas de un tema, como decir, hablo de cine y series, entonces hoy te cuento lo que pasó en Games of Thrones. Pero cuando tenés un tema muy específico, es muy difícil todas las semanas estar ahí con un podcast si lo tenés, si es como más editado y eso. Pero bueno, puedes elegir si salir a diario, que o sea, me parece una demencia salir a diario, pero salvo que sea como nuevamente 5 minutos de noticias, o si tenés el tiempo, espectacular, pero es un compromiso muy heavy. Lo más normal es que sea semanal o quincenal, más semanal. Puede ser mensual, puede ser cada 6 meses, o sea, puede ser como quieras, pero cuanto más regular sea y la gente sepa cuándo sale, si vos decís voy a salir el tercer viernes de cada mes, bueno, la gente lo va a esperar, en el mejor de los casos. Pregunta Y Laura si lo definir subís a la misma hora. O no Sí, necesariamente. pero porque lo puedes dejar programado, o sea, yo lo dejo programado ahí que se suba, o sea, no es que yo físicamente lo estoy subiendo. O sea, yo subo el episodio un jueves y le digo que salga el lunes a las 7 de la mañana. ¿Se puede Pero hacer 5 episodios, por ejemplo, primero y luego se van subiendo? sí, o sea, yo ahora voy a hablar un poco de eso, pero lo ideal es cuando vos lanzás el primero, ya tener 4 o 5 grabados para tener el primer mes adelantado, para después no estar corriendo. Y después lo vas subiendo uno por semana, o si ya los tenés todos juntos, los subís y los dejas programados. Hay gente que lo que Em, hace es ir escribiendo, como mm. dividir en etapas, entonces escribirlo y después agarrar un día, no sé, un día se piensan los temas, otro día se escriben los textos y otro día Eso, se graban 6 episodios seguidos. Se llama batching, que es como ir eso. haciendo o sea, de varios episodios cada etapa, para que el trabajo sea como más fluido y que no sea tipo todo el tiempo estar reinventando la rueda. Eso es lo mejor, y sobre todo cuando es un podcast muy producido. Pero como te digo, si realmente vas a hablar de la serie de la semana o analizar el capítulo anterior o los estrenos del cine y eso, te puedes dar el lujo de sentarte a una hora y decir, bueno, lo grabo hoy, sale mañana, si no requiere mucha producción previa. Bueno, ahí Diego dice que hizo eso, Entendió. que arrancó con 5 y luego uno semanal. Eso está bueno. Para mí igual lo más importante de todo esto, lo que sostiene todo lo que dije recién, es esto de definir la identidad.
O sea, primero el nombre, parece una pavada, pero no es menor. O sea, el nombre es como lo más importante, o una de las cosas más importantes porque te define, y no hace falta ser obvios, como, no sé, me hace acordar a cuando yo hacía stand-up hace muchos años y todos los shows se llamaban Andrea Stand-up, Pirulo Stand-up. Bueno, ya sabemos que es un podcast, no hace falta poner la palabra podcast en el título, O porque ya se bienvenido a sabe, o mi sea, estás web. ahí, bienvenido a mi web. Entonces, tratar de ser creativo. Entonces, qué sé yo, si haces de cocina, bueno, no sé, ahora no se me ocurre, pero bueno, tratar de un juego de palabras o algo divertido o que sea informativo, pero que no sea obvio, como, salvo que seas un famoso, no tiene tanto sentido poner tu nombre, porque hay gente que, no sé, es como yo ponga el podcast de Andrea Kukier. Bueno, no le dice nada a nadie porque nadie me conoce. O sea, si yo soy, no sé, Susana Jiménez, bueno, ¿entendés? Está bien, pero como poner algo que cuando alguien lo vea y no te conozca y vea el dibujito de la tapa, diga, yo escucho un montón de podcasts porque me gustó la tapa y después si no me gusta no lo escucho más. Pero es como un libro, o sea, si yo no conozco un libro y dice el libro sobre comedia, bueno, no sé, dame algo en el título, qué sé yo. Romeo y Julieta, bueno, capaz me interesa. Pero bueno, entonces el arte de la tapa es importante, no hace falta tampoco contratar un diseñador gráfico, pero ponerlo un poco de cabeza, que sea prolijo, que sea moderno, mirar mucho. O sea, para todo esto igual está bueno siempre chusmear y mirar mucho lo que hacen los demás, no para copiar, pero justamente para ver lo que no te gusta. Yo ahora solo escucho podcast, no escucho más radio y todos los días escucho horas y horas de podcast para decir, che, esto no me gusta, no lo quiero hacer nunca. O esto me gusta, entonces, ¿cómo lo puedo pensar para mi formato? ¿No? Como le voy a robar todo esto, pero decir, che, me gusta cómo hace para pasar de un tema a otro. ¿Cómo puedo hacer yo para que sea genuino para lo que yo hago? Y bueno, tener una duración estimada, que salvo excepciones, está bueno que siempre dure lo mismo. O sea, el mío dura 15 minutos promedio, puede durar 10 o 20. Y salvo un episodio especial que dura 45, pero yo aviso. Pero no está bueno como que uno dure 5 minutos, o sea, depende del tema, obviamente, pero no está bueno como que uno dure 5 minutos y al otro día uno de 6 horas, o sea, como si es muy dispar, salvo que sea un episodio especial, es como raro. O sea, cuando vemos las series, vos sabés que más o menos dura media hora, 45 minutos, una hora, puede variar 10, 15 minutos. Camila pregunta si sería conveniente que tenga el nombre del emprendimiento. Claro, si es un negocio, sí. Si yo tengo un local que se llama Las Margaritas, habría que ver, porque también si se llama Las Margaritas y, no sé, y hago marketing, capaz que no parezca que es de jardinería. No sé. O sea, hay que verlo cada caso en particular. El Tano pregunta si hay una duración ideal. Yo soy muy insoportable y si es largo yo no lo escucho, pero esa soy yo. Para mí, ideal son tipo 20, no sé, menos de 45 minutos seguro, pero depende del tema. O sea, yo los podcasts muy largos nunca los escucho todos juntos. Una vez escuchaba un podcast sobre una serie que un episodio duraba 5 horas. Bueno, obviamente lo escuché como en una semana o más, No. pero se puede. Me gusta, yo ahora estoy escuchando un podcast que dura 5 minutos, que leen una carta de amor, menos de 5 minutos. Y está buenísimo porque escucho como 6 juntos y es media hora. Eso está bueno. Pero no hay una duración ideal. O sea, la duración ideal es que no se aburra la gente. Entonces está bueno como en Spotify que te va diciendo cuando se empieza a bajar la gente. Porque también todos los que hacemos podcast y algo, y no lo digo esto desde la maldad, pero yo que trabajo en comunicación y eso, estamos muy convencidos como que todo lo que tenemos para decir es súper interesante y no nos editamos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, ahora me da vergüenza, yo estoy hablando hace 58 minutos y todavía me faltan 8 slides, no los voy a quemar tanto. Pero digo, bueno, justo ahora como que yo estoy hablando de un tema específico que entiendo que a todos ustedes les está interesando porque me están preguntando cosas, digo, pero no hace falta hablar 1 hora y media sobre gastronomía, salvo que justo Pregunta tengas de una entrevista. Diego, ¿cómo se llama el de cartas de amor? Se llama 40 cartas, a veces no digo los nombres porque en el último slide recomiendo todos los que más me gustan. Ah, buenísimo. Pero depende cuando lo escuches, dice Diana, yo los escucho en el bus o cuando estoy cocinando. Bueno, claro. Pero de todas maneras, igual hay temas que no hace falta hablar 1 hora y media. O sea, si vas a tener algo espectacular para decir, sí, habla 1 hora y media, pero si no, fíjate siempre cómo lo puedes hacer más corto. Porque siempre se puede hacer un poco más corto. Armar la descripción del podcast, que esto es muy importante, o sea, hay gente que no se da cuenta, pero cuando vos buscas en Spotify o lo que fuera, tiene una descripción. Y si alguien no te conoce, va a leer eso. Entonces, poner bien quién lo hace, si hay créditos para decir, como tal persona lo editó, tal persona lo produjo, le agradecemos a tal marca, o
use un tema, ahora vamos a hablar de propiedad intelectual y derechos de autor que habían preguntado antes, usé un tema de esta persona, o sea, todo eso va en esos créditos y contar muy brevemente en 2 renglones qué es el podcast y de qué se habla esta semana. El mío siempre dice lo mismo y lo que cambia es como lo que pasa en la semana, pero el mío dice, este es un podcast sobre gatos y cultura pop. Yo soy Andy Cookier y hablo de esto, esto y esto, sale todos los lunes y esta semana hablamos de Garfield y su no sé qué. Entonces lo único que cambia es eso, el resto es como copio y pego y solo le cambio de lo que hablo esa semana. Entonces el que me ve, no hace falta que me conozca y dice, bueno, le voy a dar una oportunidad o no, pero o sea, que no sea un choclo así y que no tenga 2 renglones, o sea, que sea como un parrafito, no sé. No puede ser una duración porque también depende de lo que cada uno tenga para contar y si tiene muchos créditos para dar se va a hacer más largo. Lo del horario ya lo dijimos. Esto de buscar el diferencial para mí es clave, porque ya está todo inventado, o sea, como ya está todo inventado, pero siempre hay algo que se puede decir desde cómo es uno. Y esto es otra cosa que digo en la charla, como todos tenemos nuestro poder único y nuestro superpoder que está dentro nuestro, y que pensamos que siempre el otro es mejor, o que el otro tiene una linda voz y que nosotros hablamos horrible, que quién nos va a escuchar. Pero nosotros somos, o sea, todas las personas somos importantes y todos somos importantes para alguien, o sea, no importa cuánta gente. Pero para nuestra familia somos importantes, para nuestros amigos somos importantes, si tenemos pareja somos importantes para nuestra pareja, para nuestro gato somos importantes, o sea, entonces todos tenemos algo para decir y hay que saber cómo decirlo y tener confianza en que lo que tenemos para decir sea genuino, o sea, yo no voy a hablar de historia del arte, aunque técnicamente tengo la capacidad, porque puedo leer Wikipedia 1.000.000 de años y hacer un podcast sobre eso porque estoy formada para eso. Pero no es que no me interesa, digo, pero no me resuena. O sea, sí, voy a un museo y digo, che, qué linda esta escultura, pero no me apasiona. En cambio, me apasiona mucho hablar de gatos en Japón, porque amo Japón. Entonces, ese episodio es lo más, y un montón de gente su preferido. Igual de todas las cosas que hablo me gustan, digo, pero no tiene sentido perder tiempo hablando de algo que no nos interesa. Y cuando algo nos interesa se nota, o sea, viste que vos estás hablando algo con alguien y cuando capaz está mal o lo que fuera, pero te cuenta algo que le gusta y, tipo, y se le ilumina la cara y empieza a gestualizar y se sonríe, aunque esté mal. Bueno, ese es tu tema, como si algo te produce eso en el corazón, ese es el tema del que deberías hablar, como no hay vuelta que darle. Algo que te apasione, aunque sea para otros un embole, no sé, ¿te gusta el ajedrez tallado en madera? Bueno, habla de eso, que seguramente va a haber 5, 10, 58 personas en el mundo que van a estar felices de que alguien hable el ajedrez tallado en madera. O sea, ningún nicho es muy pequeño. Tal vez si quieres comercializarlo y ganar plata, posiblemente ese no va a ser el tema con el que vas a ganar plata. Pero tampoco uno hace todas las cosas para ganar plata. Qué sé yo, tal vez querés hacer ese podcast porque te gusta a vos y después, bueno, haces uno para ganar plata. Pero te va a cambiar la vida, o sea, tipo, cuando empieces a hablar de lo que realmente te apasiona y te gusta, porque vas a empezar a conectar con la gente correcta. Ramón dice, por Porque segmento de Ramón le audiencia. responde a Cami, Ok, ¿por qué podcast y no Instagram TV, por ejemplo? Y Ramón dice, por segmento de audiencia, las personas que consumen contenido de Instagram TV no siempre son los mismos que consumen podcast en Spotify. no, porque es Digo totalmente Instagram distinto. TV de Instagram, jaja, porque aparece sin buscarlo. No, es que lo que pasa es que son 2 cosas totalmente distintas. Es como que yo te pregunte, no sé, ¿por qué hacer tele y no podcast? Bueno, puedes hacer tele y podcast. El podcast es una cosa, Instagram TV es otra cosa. Además es video, o sea, yo ahora me estoy viendo todo el tiempo como mi cara acá en el cuadradito y me pone un poco nerviosa porque no me gusta estar todo el tiempo viéndome. Y hay gente que no puede, o sea, yo me pongo muy nerviosa y si me tuviera que filmar hablando sería un desastre y amo estar en el estudio y sale mucho mejor. Para mí, al que le gusta Instagram TV, me parece buenísimo, digo, pero porque son formatos distintos, como son plataformas distintas, o sea, no está ni bien ni mal. Mira, voy a sacar Eh, las caras, así también se ve la diapositiva entera. sí, ¡Tarán! ahí está. Ahí está. No, básicamente como que ahí como profundicé un poco más lo que dije, pero esto, no tener miedo de repetir la temática, pero incluso aunque hables de cines y series, que es como todos nos reímos siempre porque todo el mundo hace podcast de cines y series, bueno, trata de buscar algo distinto, no sé, habla del cine de Hollywood en la época dorada, habla de las manías de los actores, no sé, o sea, no, igual si querés sí, hace un podcast todos los jueves que hable del resumen de la semana, pero hay tantos así que es muy raro que elijan el tuyo por sobre los otros. Entonces, si te gusta el cine y las series, no sé, habla de curiosidades, habla de 1.000 cosas puedes hablar, o sea, no hace falta como, es como buscar un poquito más, encontrar el tema que te guste y rascar un poquito más, que seguro hay algo mucho más interesante. Acá vamos a hablar de cómo distribuir un podcast, que es algo que preguntaron y les dije que se los iba a decir después. Esto lo voy a dejar un ratito más largo por si quieren anotar o hacer una captura.
El hosting sería como, no sé, si uno quiere tener un blog, tiene que entrar a Blogspot o a WordPress o a lo que fuera. Entonces, para subir un podcast hay distintos hostings. Yo uso Audioboom, que es pago y cuesta $10 por mes, porque en ese momento pensé que era la mejor opción y porque todos mis amigos y conocidos tenían tenía esa plataforma para usarlo, y después salió esta nueva que está muy buena, creo que se dice Anchor en inglés, que significa ancla, pero a veces le digo Anchor, que es la que compró Spotify, así que esa está buena usarla también, que es gratuita. Spreaker no la conozco, iVoox no la conozco, pero sé que existe, y lo voy a acabar, pero mi amigo Federico Rusconi se acaba de sumar, y que es uno, cuando les conté al principio que hacía este evento Drop the Mic, él es uno de los co-founders también de ese evento, que pregunta por qué el podcast se está haciendo popular ahora y qué lo diferencia de otros momentos. Eh, lo hablamos un poquito antes, pero básicamente me parece que tiene que ver un poco con esta cosa de que Spotify se metió fuerte, y porque me parece que también hay personas más o menos famosas que se están, por lo menos en Argentina, no sé, los diarios como La Nación empezaron a hacer sus podcasts, personalidades de la tele o de los medios, por ejemplo, Dalia Goodman, que ahora hace su podcast, o algunas personas como más conocidas que están incursionando en los podcasts también, y que y afuera está empezando a ser una industria y que las marcas están poniendo realmente plata en cadenas de podcast grandes o en programas que se hicieron muy populares, y porque de repente hay 4 o 5 series o películas incluso, creo, ahí no quiero mentir, que se están haciendo a partir de podcast, sobre todo de los narrativos, como Serial, o sea, no hay sobre Serial, pero por ejemplo hay una, creo, sobre Homecoming, que se hizo una serie, no sé si es una serie, sí, una serie que creo que está Julia Roberts, o sea, bueno, no quiero como mentir con la data, pero de 4 o 5 podcasts se hicieron series en la tele, y es como, bueno, es como ahora es el gran momento de los podcasts. Bueno, esta es una parte técnica que honestamente yo cuando lo tuve que hacer lo hizo mi amiga Ale, que es la productora de Gatocracia, que es esto de crear el feed RSS, que es una especie de link que es clave porque es el que te va a ayudar a distribuir el podcast, que sería esto, el puente entre el hosting y los agregadores de podcast como Spotify, iTunes y todos esos. Entonces, una vez que vos grabaste tu audio y lo editaste, lo tenés que subir a una plataforma, como cualquier archivo que vos subís a cualquier lugar. No conforme con esto, tenés que crear este feed RSS. No es muy difícil hacerlo, pero bueno, son varios pasos que tenés que poner, que se hace desde el mismo hosting, te dice a dónde, y tenés que completar un montón de información. Creo que es duración, bueno, son como, no sé, 15 o 20 cosas que te va pidiendo para completar todo eso, y una vez que completas todo eso y haces clic, te tira una dirección, como si fuese una especie de página web, por decirlo para simplificar, que ese link es el que tenés que poner después en todas las plataformas para que te tome tu podcast. Una vez que te toma ese link, después ya cada semana subís el archivo de audio y no tenés que hacer nada más. Directamente te lo sube solo a Spotify, a iTunes. Bueno, acá nombro otros. Google Podcasts, Stitcher, que es el que uso yo, son los más conocidos, pero hay un montón. Entonces, a muchos te los agrega directamente la plataforma. Lo único que yo recomiendo es que Spotify lo suban directamente a Spotify, porque tiene estadísticas nativas que son mucho mejores, como ya lo dijimos. Y lamentablemente, cuando yo subí el mío, no se podía subir directamente, así que eso me lo perdí. O sea, como que ahora, una vez que ya lo subiste, no es tan fácil como bajarlo y volverlo a subir, y perdería todas las estadísticas y demás, pero para toda la gente nueva debería, debería subirlo directamente. Ahí Fede me mata con otra pregunta que dice: las peores preguntas, no me odies. No, viste, yo me traigo amigos para que me hagan el aguante y me tiran al bombo. Eh, a ver, dice: ¿cuál es la importancia de empezar a observar y pensar estrategias de acuerdo a las métricas y estadísticas? No, está bien la pregunta. Me asusté cuando leí primero las peores. Es clave porque es esto, o sea, las estadísticas te dice cosas, o sea, de repente, cuando vos no conoces a tu audiencia, porque recién haces un podcast y no sabes quiénes te escuchan, bueno, no es lo mismo si te escuchan de repente un montón de personas desde Japón, desde España, desde China, si tienen, a lo mejor vos pensás que le hablas a una audiencia de 40 años y te das cuenta que el 70% de las personas que te escuchan tienen entre 25 y, no sé, 30. Bueno, entonces ahí tal vez cambias un poco, o sea, o no, digo, pero la información es poder. O sea, vos tenés la información y podés justamente elegir y decidir qué hacer con eso.
Y bueno, también te sirve para cuestiones de marketing o si eventualmente tenés que ir a una marca, a las marcas les interesa saber a qué nicho te está escuchando. Eh, Esas serían como las estrategias comerciales. Y después, bueno, las estrategias de producción, qué sé yo, si vos de repente ves esto, que a los 10 minutos toda la gente te deja de escuchar, y bueno, capaz es un podcast de 15 minutos, que va a ser más efectivo que matarte haciendo 1 hora y media que igual nadie te está escuchando. Entonces, usar el esfuerzo en hacer 100 podcasts de 15 minutos en vez de hacer, no sé, uno de 1 hora y media. ¿Cómo difundir un podcast? Esto es importante y habían preguntado lo de los hashtags y eso. Bueno, voy a decir algo que es obvio, pero no tanto, que es crear las redes sociales. Ay, justo me enganchó cuando me estaba haciendo una colita. Ahí me solté el pelo. Crear redes sociales para el podcast y generar contenido relevante que complemente el podcast, porque a veces como cuando usamos las redes sociales pensamos que es solamente quemarle la cabeza a todo el mundo con un flyer, como, escuchá, 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 qué bueno, escuchá, ya salió, ya salió. Y eso es como o sea, no sé, no quiero ofender a nadie, pero es como, bueno, cuando me tocó el timbre, el de la fumigación, que yo ya le dije que no quería fumigar, que igual me vino a tocar el timbre a las 10:30, como yo ya te dije que no quería, o sea, y si quiero te voy a avisar y vení el día que yo te digo, pero no, todos los sábados a las 10 de la mañana, 10:30, me toca el timbre para ver si quiero fumigar, como, me genera más odio que otra cosa. Eh, entonces, si vos estás todo el tiempo difundiendo, escúchame, escúchame, escúchame un flyer, no vas a generar más escuchas. Capaz algún colgado dijo, uy, cierto que esta semana salió y no lo escuché, pero no vas a conseguir tanto así. Entonces, por ejemplo, en el Instagram de Gatocracia comparto fotos de gatitos que son muy relevantes porque hablo de gatitos. Justo elegí un nicho como muy, muy lindo para eso, pero no sé, cualquier noticia que hay de gatos, o sea, ya me pasa que algunos oyentes me ponen, tipo, ven algo de Instagram de gatos y me ponen @gatocracia, entonces yo lo comparto, entonces ellos les gusta porque yo comparto lo que ellos me ponen y es simbiótico, o sea, generar una relación y poner cosas que tengan que ver, no sé, si hablas voy a decir todo el tiempo gastronomía, no sé por qué, pero si hablas de gastronomía, y bueno, y poné una receta de una torta o contá, che, salió esta novedad en la industria, o premiaron a este chef, o este restaurante tiene 3 estrellas Michelin, no sé. Como hablar de otra cosa que no sea todo el tiempo de vos. Es como hacer un balance, tipo, habla una de vos, 3 de otra cosa, una de vos, 3 de otra cosa. Y así vas construyendo la comunidad, si podés poner un poquito de platita en las redes, porque ahora, sobre todo en Instagram, Facebook medio que se está muriendo, pero en mi caso me sirvió porque hay muchos grupos de gente que le gustan los gatos, entonces yo ahí comparto mi link y tengo bastantes seguidores de ahí, pero bueno, es un laburito, tengo que buscar todas las semanas nuevos grupos de gatos y compartir mi link, pero es una cosa que se puede hacer. Puedes hacer listas de mails o newsletters, o sea, todo esto si tenés obviamente gente ya que te estés siguiendo de antes, porque si tenés un negocio, como contaba uno de los chicos, que tenía ya una comunidad en Instagram, bueno, si ya tenés una comunidad, aunque sean 10 personas o 1000, ya es gente que te está siguiendo. Esto de invitar a influencers o personas relevantes de la industria, si estás haciendo como un podcast más profesional, para que ellos lo compartan. Entonces, por ejemplo, si haces un podcast sobre marketing, entonces, bueno, entrevista a alguien copado, o sea, no solo por ser interesado, pero está bueno que te conozcan y hacerte conocer y que además ese contenido le sirva a su comunidad para que él lo quiera compartir y te abra un poco la movida. O a gente conocida e interesante, o sea, no vas a como llamar a un famoso solo porque es famoso, pero si es interesante para lo que vos tenés para decir, siempre está bueno, o sea, siempre está bueno hablar con gente interesante, pero si la gente interesante tiene como un poco más de llegada, está bueno llamarlos también. Y bueno, tampoco los puedes obligar a que lo compartan, pero como generalmente a todo el mundo le gusta como ser escuchado, querido, y que vos lo vas a sentir importante, es raro. No sé, por ejemplo, cuando Clau me dijo de hacer esto y yo lo compartí en las redes, ella no me lo pidió, pero es obvio porque es re lindo que me inviten a dar algo. Entonces yo voluntariamente lo compartí como 4 o 5 veces. Por eso algunos amigos ahora se sumaron a verlo. Y ella no me Hacer pidió y yo preguntas lo hice. difíciles. Es que claro, yo lo hice de buena onda porque es lindo que me reconozca y que me diga, che, me gusta lo que vos tenés para decir. Entonces es como que sea natural, o sea, ni siquiera es algo forzado. Bueno, si alguien no lo quiere compartir, no lo comparte, pero es raro que cuando uno lo invitan a hacer algo y está bueno, que no lo comparta. Marketing de guerrilla, que eso me parece espectacular, que es básicamente como todas ideas como medio locas y bastante baratas la mayoría de hacerlo. Yo lo que hago es hacer stickers y ahí está Fede, que no sé si sigue ahí, pero justo los tengo acá. Nosotros, por ejemplo, tenemos stickers para el evento Drop the Mic que hacemos, que justo el otro día me dieron un par. Entonces yo me quedé con unos y después los voy pegando.
bueno, en lugares en donde no esté prohibido, tipo no le vas a ir a pegar en la puerta de la casa de alguien, tipo de tu edificio, un sticker, pero bueno, a veces hay algunos lugares como con arte Divino. callejero o algún cartel o no sé qué, entonces bueno, vas pegando, bueno, este dice I like podcast. Estos se los dábamos en el evento, pero por ejemplo, lo que yo haría, si este lo quisiera pegar en la calle, este se lo damos a la gente que ya sabe quiénes somos, pero por ejemplo, a este yo abajo le pondría, escuchanos en Spotify y arroba el Instagram, no sé, capaz sería más chiquito el logo. De hecho, los de mi podcast eran así, tenían un gatito, eran como más alargaditos y decían, yo no sé cuánta gente me escuchó de eso, pero después no sé, 2 personas, que igual para mí, yo siempre digo, 2 personas es un montón, como no desestimemos a las 2 personas, me mandan fotos, me dicen, uy, estaba, bueno, en Palermo, que es un barrio, estaba en Palermo y le sacaron una foto y me roban en Instagram como te vi en Palermo, tipo en un poste de colectivo, sí, yo fui un día a pegarlo. Y eso es como de a poquito vas generando y te da como una imagen de marca. Y después crossover y cross promotion, que son cosas distintas con otros podcasts. Cuando uno recién empieza, de repente puede agarrar otro podcast de algo que le guste, que sea complementario o del mismo tema, pero que obviamente no hablen de exactamente lo mismo, o sí capaz, y decirle, che, ¿te sirve si yo te menciono como al final del podcast que también escuchen el tuyo y vos me mencionás el mío? Entonces es como, bueno, si es el mismo tema, la audiencia se puede compartir, o sea, como el que quiere escucha y el que no quiere no escucha. O de repente hacer un episodio juntos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, esta semana invito a Claudia del podcast Pirulo, y entonces ella lo pone en su canal, yo lo pongo en el mío, y eso perdón, es muy raro que la gente te diga que no a eso. Obviamente, si vas a ir al podcast más importante que tiene 10 millones de seguidores, posiblemente te diga que no. Pero siempre pregunta, o sea, tipo, siempre hay que preguntar, o sea, de todas las veces que te digan que no, con que uno te diga que sí es un montón. Igual estadísticamente la gente te dice más que sí o que no, es más el miedo de uno a preguntar. Maxi dice, gracias por compartir esta experiencia y conocimiento, estaremos empezando a grabar en breves. Fíjense, porque en Facebook hay un par de grupos de gente que hace podcast en Uruguay y después, a ver si, ¿cómo? A ver, capaz Fede me puede ayudar y poner el link. ¿Cómo hacemos, Fede, para poner el link del WhatsApp que tenemos de Drop the Mic para que se unan si quieren? No sé cómo se hace eso. Ahora Fede se va a fijar porque hay chicos de Uruguay. De hecho, bueno, Flora Flores, creo que se llama Florencia Flores, tiene una productora, es uruguaya, ella vive acá, pero tiene un montón de experiencia, trabaja con un montón de personas. Hay bastantes personas de Uruguay en el grupo, así que no es, digamos, para gente que ya sea súper instalada en la industria, sino justamente para gente que recién está empezando. Buenísimo. No sé si viste antes, Tomás dijo, hay un par de buenos podcasts que escucho que se quejan de que no reciben feedback y eso los desalienta un poco. ¿Cuál es para vos el mejor feedback que se le puede ofrecer al oyente y cómo lograr el ida y vuelta? Ah, re linda pregunta. No sé por qué, como que hubo más chats y se me había ido abajo de todo. Perdón, me la perdí. Bueno, claro, lo que pasa que también es como, eso es lo que digo, como todas las personas que hacemos esto, como tenemos una cuestión como del ego raro colocado, y lo digo Ah, desde un lugar en donde, ¿entendés? O sea, todos los que estamos en la comunicación, que es como que todo el tiempo queremos validación de los otros. Entonces, obviamente que es lindo, igual a mí me parece como raro que una persona al aire diga, che, no recibo feedback, como me parece como un poco llorón de atención, perdón, pero me parece así como vos no le podés decir a la gente, chicos, por favor, o sea, si querés feedback, de última puedes hacer encuestas preguntando, no sé, yo en las stories las uso un montón para eso, entonces hago encuestas que digo, bueno, ¿de qué temas les gustaría hablar? Después tal vez no los uso porque no me sirven los temas todos los que me mandan, pero algunos los uso, o qué fue lo mejor que les pareció de este episodio, no sé, puedes hacer preguntas, pero que no sean de sí, no, porque hay gente como que no sabe usar bien las stories y pone, ¿te gustó el último episodio? Sí, no, y le ponen 87% no, y encima queda visible, como eso es como muy amateur, nunca hay que preguntar sí o no, si la respuesta de no te puede dañar. Entonces como o, ¿qué te gustaría que mejoremos? O, ¿qué es lo mejor que tiene el podcast? O sea, depende de qué querés saber. Si querés el feedback constructivo para ser mejor, bueno, animate a preguntar. Como que hay un sticker de preguntas que no es sí, no. Como te pueden mandar y eso es anónimo. Si querés las puedes compartir, pero ¿qué te gustaría que mejoremos? ¿Qué es lo mejor que tenemos? O yo pregunto muchas cosas como, en un momento dije, bueno, chicos, ¿les darían ganas de hacer una reunión? Y la verdad es que me contestaron 6 personas, que igual 6 es un montón, pero digo, bueno, si me contestaron 6 y capaz de esas vienen 2, y no voy a armar una reunión en un bar y arriesgarme a que vengan 2 personas. De última, esas 2 personas digo, che, tomamos un café acá, digo, pero no voy a como... Y bueno, y fue sincero eso, y estuvo bueno, porque si no yo me hubiese mandado a armar una reunión, a invertir y conseguir un bar y esto y lo otro, y vienen 2 personas,
y es como raro. Entonces, bueno, animarse a preguntar. El mejor, ¿cuál es el mejor feedback que se puede ofrecer al oyente? El ida y vuelta tiene que ver como con la empatía, y hay un concepto que no es nuevo, pero para mí fue bastante nuevo, que es el de la empatía radical. Y la empatía radical no se trata como, o sea, se trata como en honestamente pensar tanto en la persona, en este caso que te está escuchando, que te importe más esa persona que vos. Entonces, realmente como trabajar para esa persona y realmente imaginarte cómo es ese oyente o esa oyente, o dónde te escucha, o en qué momento de su vida, o cuándo le viene bien este mensaje que estoy dando. E imaginarte y preguntar, bueno, ¿en qué momento me escuchan? Porque de repente si vos sabes que te están escuchando en el colectivo, yendo al trabajo, que están con la cabeza en cualquiera, bueno, no es lo mismo hablar de un tema serio que si te está escuchando con un whisky en la casa, en la bañadera, relajado. Entonces, hacer preguntas directas que no te expongan a, tipo, ¿te gustó? Sí o no, que es re feo. Pero hacer preguntas directas con respuestas abiertas que te puedan contestar. Eh, y a mí el mejor feedback que me dicen, o sea, no sé, yo tal vez porque lo que yo hago no genera como muchos haters. Sería raro que alguien me diga, che, qué horrendo lo que vos haces. O sea, siempre igual hay gente mala en internet, pero como lo que yo hago no se presta tanto a eso. Puede ser que si hablas de un tema más picante, de repente, no sé, yo conozco chicos que tienen podcast y hablan de Marvel, de DC Comics, que hay gente re fanática y que sí, le dicen, vos sos un chanta que hablas de... Bueno, y si te pasa eso, y bueno, qué sé yo, los haters no existen, no hay que darle bola. Pero bueno, de repente si mucha gente te dice, che, me parece que tu opinión es un poco sesgada, o lo que fuera, vos tenés dos opciones. O decís, bueno, sí, es mi opinión sesgada y la quiero dar así, o decir, bueno, capaz podría ser un poco más abierto, o más tolerante, o lo que fuera. O sea, depende cuánto te interese darle bola a las críticas. Bueno, ahí Fede compartió un link con el chat. Bueno, ahí me va a pasar el código QR. Funciona, funciona. Yo me pude unir recién. Genial, genial, André, genial. nos quedan 9 minutos. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer esto muy rápido. ¿Cómo monetizar un podcast en 9 minutos? Bueno, una de las opciones es que alguien te ponga un sponsor por cantidad de oyentes o lo del engagement que habíamos hablado. Bueno, no sé, eso es como más una cuestión de suerte. Siempre se puede ir a tocarle la puerta a alguien, pero no iría como con 3 episodios, iría como ya con algo como más armado. Plataformas de crowdfunding o Patreon o membresías a cambio de contenido exclusivo. Si vos ves que a la gente le gusta mucho lo que haces, bueno, te puedes animar a decirle. Siempre te pueden decir que no y está bien, pero decirle, che, hay unas chicas que se financiaron, justamente esta chica Flora de Uruguay, que hicieron un podcast diciendo, bueno, quiero hacer este podcast, necesito esta plata para producirlo, a cambio todo esto y esto, y juntaron bastante plata. Pudieron hacer como una temporada entera de 8 episodios. Puedes vender merchandising, puedes hacer stickers, puedes hacer una remera, puedes hacer un montón de cosas, o productos que se originen del podcast, como libros, presentaciones en vivo, qué sé yo, depende de que sea el podcast, a lo mejor haces de gastronomía y de repente puedes sacar un libro de recetas y la gente te lo compra. Cualquier cosa igual después me escriben y yo les contesto mucho más de todo esto, pero quiero hacerlo rápido para Vamos a que no se revisar pierda otro, nada. André. ¿Cómo editar un podcast? Bueno, el Exacto. programa que yo uso es, ahí está, el programa que yo uso es Audacity. También hay uno que se llama GarageBand, hay un montón más que yo no conozco, yo uso Audacity, es bastante sencillo e intuitivo para usar, todo se puede googlear o delegar y pagarle a alguien que sepa editar. Un poco me hago autobombo en el sentido de que tan bueno, está bueno como ir generando nuevos trabajos para la industria, yo ahora estoy empezando a trabajar de eso. Obviamente que es una inversión, pero si realmente no lo sabes hacer y querés hacer un producto diferencial, o te tomas el tiempo para aprender, o bueno, consultás cuánto cuesta editar un podcast, no suele ser tan caro tampoco. O sea, depende obviamente de lo que quieras. Por eso hay ediciones mínimas, como regular volúmenes, ecualizar, sacar ruidos del habla. Cuando uno habla, hace cosas medio asquerosas que son ruidos que suenan como tipo, que es horrible, que es el chasquido de la lengua, o repetición de muletillas, o se escucha la respiración que alguien está hablando y se escucha ahí como medio Freddy Krueger, que se escucha como porque uno se queda sin aire. Y todo eso en un podcast suena muy feo porque es tan íntimo que en la radio en vivo pasa. Pero si vos estás escuchando una historia re conmovedora y escuchás que una persona está como haciendo, digo, si bueno, ¿qué pasó? Se ahogó, le doy un vaso de agua, es horrible y te saca el tema. O no sé, hay gente que se le cae un lápiz, no sé, tipo, todos esos ruidos generalmente se pueden editar y está buenísimo hacerlo. Y la edición que más me gusta a mí, que para algunos tipos de podcast te hace toda la diferencia, es la edición diferencial de crear climas con música o efectos. Que esto no es tampoco decir como estábamos en un bar y que suene un platito de un café. O sea, como no necesariamente tiene que ser tan obvio como eso, sino como
No es lo mismo contar una historia y que suene un jazz, que suene una rumba, que suene algo latino, que suene una música melanco. Entonces, eso es como el ritmo de la historia. Sumar música puede ser paga, o sea, hay sitios que también vos puedes pagar para la o sea, no sé, para mí está bueno que tenga una apertura y un cierre, como un programa de tele o de lo que fuera, que tiene una apertura, que dice este es el podcast tal, puede ser más serio, más formal, más informal, y esa música se puede pagar, que hay gente que trabaja de eso, o se puede buscar música sin copyright, que generalmente a cambio de una mención, la gente está dispuesta a darte su trabajo gratis, o sea, bueno, no gratis, a cambio de la mención, y simplemente decís, bueno, o lo puedes decir al final del podcast, o si no, en estas show notes que se llama, que es como la reseña del episodio, puedes poner, en este episodio usamos tal tema de tal persona, y con eso la persona está contenta y no te vas a ningún juicio ni nada, y vos usaste un montón de música gratis. Está buenísimo. Y esto de crear una apertura y un cierre es simplemente decir, por ejemplo, yo en el mío, la mía dura 30 segundos y dice, hola, soy Andy Cookier, este es Gatocracia, un programa sobre gatos y cultura pop, bla, 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 bla. 30 segundos, empieza todo lo que tengo para decir y cuando termina dice, nos podés escuchar en Spotify, iTunes y bla, bla, bla. Las redes sociales son tal y tal y tal. Tal persona, bueno, Ale Torres colaboró con la producción. Tal persona hizo esta cosa. Tal persona hizo esta cosa. Nos escuchamos la semana que viene. Eso es todo. Pero le da como un marco, un inicio y un cierre. Y después esto que es intros, outros y stinger, eso es como la identidad sonora, que son como los ruiditos de transición, que tampoco hace falta que sean como súper obvios, pero a lo mejor si estás hablando de un tema y querés pasar a otro y no sabes cómo resolverlo para que no quede raro, bueno, si googleas estas palabras en YouTube te vas a dar cuenta enseguida lo que es. Es como cuando en una sitcom para pasar de una cosa a otra suena como un pianito o una cosita. Eh, esta frase me encanta, la descubrí hace poco viendo una película que se llama Dumpling, que está en Netflix, que nada que ver con nada de todo lo que voy a decir, pero hablan de esta Dolly Parton, que es una artista muy importante de la música country en Estados Unidos, que no la conocía antes de esto, o sea, sabía quién era de nombre, pero no tenía ni idea. Y esta frase me parece genial, que es figure out who you are and then do it on purpose, que para no ser pretenciosa es primero descubrí quién sos y después hacerlo a propósito. Y esto quiere decir que cuando vos das un mensaje y querés ser genuino, tenés que saber primero quién sos. O sea, es muy difícil transmitir algo y que la gente te quiere y te quiere escuchar y que empatice con vos si vos no tenés ni idea qué tenés para ofrecer. Entonces, no hay que tirarse abajo, no hay que tener falsa modestia, tampoco ser vendehumo, o sea, no hay que ir por la vida como vendiendo que sos el mejor de todo porque es pretencioso y es horrible y no empatiza, pero tampoco decir, ay, no, si yo lo que hago es una porquería, ¿quién va a escuchar mi podcast de no sé qué? No, creerte lo justo, o sea, realmente creer en lo que vos tenés para dar. Y cuando vos encontrás tu valor y tu diferencial, es muy difícil que a alguien no le interese lo que vos hagas. Entonces, primero entendé quién sos y después empecé a hacerlo a propósito. Y esa frase me salvó la vida en más de una manera. Y después esto, como divertirse con los formatos. O sea, yo dije como un par de formatos posibles, pero bueno, tampoco nada está escrito en piedra. No sé, hagan lo que quieran básicamente. Hay cosas que son sugerencias y cosas que funcionan, pero prueben y hagan lo que quieran y la misma gente les va a decir si les gusta o no les gusta. Cuando yo digo que no sea muy extenso, si es de conversación de 45 o 60 minutos, es porque generalmente es difícil prestar atención tanto tiempo, más ahora que estamos con el celular, en la calle, esto y lo otro, realmente es muy difícil. Entonces, bueno, tratemos de retener la atención lo más posible y es eso, es como hay videos que están buenísimos en YouTube y duran 30 minutos y yo no voy a dedicarle 30 minutos a un video. Otra gente evidentemente sí, porque hay youtubers mega famosos que son mega millonarios y tienen videos de una hora, digo, pero tratar de pensar como en uno mismo también. Uno escucharía una hora y media de algo, bueno. Y después cuando uno define la identidad, también se puede permitir experimentar más o menos dentro de lo que ya hace, o sea, no hace falta que siempre sea todo exactamente igual, pero sí que todo sea como parte del mismo sistema de identidad, o sea, si vos siempre hablas de tal cosa, bueno, puedes hablar de otra, pero que más o menos suene parecido, no sé, jugar y divertirse, pero que la identidad sea clara, o sea, como que nadie tenga dudas de lo que estás haciendo, como lo peor que te puede pasar es, bueno, sí, ella hace un podcast de no sé qué, pero bueno, no entendí bien y no sé, o sea, como es mejor que te escuchen pocos y que les interese a que la gente no tenga ni idea de lo que estás haciendo. Y esto a la empatía radical de que siempre hablamos para otra persona. Siempre lo mejor es tratar de hablarle a una persona.
O sea, a veces igual es normal decir, bueno, chicos, buen día, no sé qué, pero es mejor decir como, bueno, vos que estás escuchando, haciendo esto y lo otro, aunque no sepas quién es esa persona, pero te puedes tratar de imaginar o pensar en una persona que eres mucho, porque es más fácil transmitir el mensaje si es de charla el podcast, obviamente si es un documental no, pero hablarle a una persona siempre funciona, salvo que digas, bueno, queremos que los oyentes nos cuenten tal cosa, bueno. Y acá recomiendo, si querés sacar el video, Clau, porque acá recomiendo los podcasts que más me gustan. ¿Cuántos minutos tenemos? 10 segundos, pero la verdad ¿10 que no sé qué segundos? pasa cuando se termina el tiempo. Me parece que igual va a seguir. Bueno, Ya ojalá en que sí, 5 pero segundos entonces, nos vamos a dar cuenta. bueno, hagan una captura rápida porque quería contarles un poquito de cada podcast mínimamente para ver de qué son, pero acá pongo mis podcasts preferidos de español y en inglés. Eh, claro, a ver si siguen ahí, está bien preguntar. Y si no, bueno, se lo mandaremos por mail, Clau, no sé. Sí. Qué pena si se terminó. Pero bueno, yo voy a hablar como si estuvieran ahí y básicamente en español, bueno, Idea Millonaria, que hablan de tecnología, son amigos míos, los quiero mucho. Café con Java, que está Fede es uno de los, Fede es el conductor, pero hay varios chicos que hablan sobre tecnología, o sea, no hablan ni de café ni de Java, hablan de tecnología y de cómo es vivir en el mundo de sistemas. Gatocracia, que bueno, es el mío, ya les conté, con Ale. Contemos historias, que está muy bueno, de la productora de la red de podcast Lunfa, que habla de distintas historias de mujeres en la ciencia, no sé si, creo que son solo mujeres, que está buenísimo. Filósofos con Tomás Balmaceda sobre filosofía, que tiene charlas súper interesantes, como que es filosofía, como para gente que no sabe de filosofía y está buenísimo, juro que es posta, sobre historias paranormales, ahí colaboré con la producción, que estuvo buenísimo. Somos Novios, que fue la primera producción argentina, de Spotify Argentina, con esta red posta que les conté al principio, con Luciano Banchero, que hicieron una ficción como una especie como de radionovela, no sé si radioteatro, pero está buenísimo. 40 cartas es el que conté de las cartas de Louis Podcast, que son cartas de amor de una persona para otra. Tripulación Atucha, que es un storytelling muy delirante de cosas muy graciosas, como, bueno, de una tripulación que se perdió ahí en el espacio. Humanos, entrevistas que están muy buenas. Tengo algo para decir que es el de Dalia, también entrevistas. Hoy tras noche, de cine y series, para mí el mejor. Radio Ambulante, que bueno, en español es uno de los podcasts más conocidos, que habla de un montón de historias. Creo que la mayoría de las personas que lo hacen son, sí, creo que es todo de Latinoamérica, pero bueno, son historias de vida, súper interesantes y con uno de los mejores storytellings que tiene hoy la industria en español. Club Gabou sobre comedia y stand-up, Dosis de Derecho. Está bueno, aunque uno no sea abogado, pero está bueno porque te cuentan cosas de, de- bueno, de la industria que está bueno saber. ¿Dónde podemos buscar esos podcasts? La mayoría está en Spotify, y si no, en cualquier app de podcast que ustedes tengan o lo buscan en Google y les va a decir dónde escucharlo. En inglés, la verdad es que yo la mayoría de los que escucho también son en inglés. O sea, yo acá como que recomendé algunos, pero escucho el doble o el triple de estos. 99% Invisible es el que ya les conté, como de cosas de diseño, pero que no son tan obvias. Heavyweight, es muy difícil para mí escribirlo, pero está buenísimo, es como de una persona que como que rastrea un momento en la vida de otra persona que, no sé, alguien le hizo daño o que quedó algo inconcluso y traquea toda la historia. Don't Keep Your Day Job es un podcast que me salvó la vida, es para gente que tiene otros intereses más allá del trabajo que tiene que hacer de 9 a 6 para ganar la plata. Entonces es como que esta chica, Katy Heller, te motiva todo el tiempo a que creas en vos mismo. Este concepto de empatía radical no lo inventó ella, pero lo saqué de ella. Ah, Duolingo es el que alterna inglés y español, pero no sé por qué no lo puse acá, me olvidé. Pero me gusta también. Sobre dudas Eh, tecnológicas, ¿alguna lectura? Pregunta Cami. Sobre dudas tecnológicas, Google. No sé, yo no sé nada de tecnología, Google perdón. University. Sí, Google, tutoriales de YouTube. Startup es un podcast maravilloso que hizo Gimlet Media, que es esta red de podcast de Estados Unidos que ahora compró Spotify o adquirió, no sé cómo es el término, y que cuentan básicamente cómo empezaron a hacer su red de podcast. Entonces es como una crónica que está buenísima. Dear Sugars, que es re lindo, que nació de una columna, es como un poco transmedia, porque nació en una columna de diarios del New York Times, en donde la gente le escribía a estas dos personas y les contaba sus problemas, o de amor, o sea, siempre de relaciones, pero no solamente sentimentales.
de amor, de familia, lo que fuera. Entonces le mandaban una carta anónima y estas personas le respondían y la verdad es que es un hitazo en papel y lo pasaron a un podcast que es súper lindo. Getting Curious with Jonathan Van Ness, si alguno o alguna ve Queer Eye en Netflix, esa serie sobre cinco chicos gay que cada uno tiene su super talento y ayudan a distintas personas a mejorar su vida. Jonathan Van Ness es el de pelo largo y bigotes, que es muy gracioso y tiene un look espectacular, que tiene un podcast de entrevistas súper, súper interesante. The Mortified Podcast, la premisa me parece espectacular, es gente leyendo sus diarios íntimos de la infancia, entonces cada episodio tiene un tema, como por ejemplo amores de la adolescencia, lo que fuera, y la gente se para en un teatro a leer su diario íntimo y después esas grabaciones las convierten en un podcast. The Dave Chang Show es de gastronomía. Bueno, Dave Chang es un chef muy conocido y bastante mediático, y yo no entiendo nada de gastronomía, pero me interesa mucho lo que él cuenta en las entrevistas, o sea, me parece que están muy bien hechas. Modern Love, también otra columna de New York Times que es muy linda, entonces siempre un actor o una actriz famosa leen la columna que salió en el diario y después la persona que la escribió amplía más sobre qué le pasaba cuando la escribió. Conversation, o sea, tipo, me gusta contarles de cada uno para que vean que son súper diversos. Conversations with People Who Hate Me, que no sé si era un youtuber o, bueno, como un famoso, no un famoso, pero una persona que se hizo conocida en internet y recibía muchos mensajes de odio, que al principio lo ponían mal y después dijo, bueno, quiero tratar de entender qué le pasa a la gente que odia a otra que no conoce. Entonces, de repente, le mandaba un mensaje privado y le decía, che, podemos salir en el podcast, quiero saber por qué me odias o lo que fuera. Entonces, al principio era eso, él hablando con personas que le habían dicho, morite, gordo tarado, no sé, bueno, porque es medio gordito, y es negro, creo que es negro, o no me acuerdo, y es gay, entonces le dicen, bueno, y vos que sos un homosexual, no sé, como todas cosas muy hirientes y muy horribles, o gente poniendo, esta persona no debería estar en la tierra, no sé, porque no le gustó el video de YouTube, digo. Entonces, cuando lo interesante de la conversación es que después la persona no puede explicar por qué le deseó la muerte, porque realmente, para uno desearle realmente que una persona se muera, no sé, no me imagino, pero me imagino, qué sé yo, que podría ser en una situación muy extrema y no realmente porque no te gusta el video de YouTube de alguien. Entonces, cuando en un momento empezó a ampliarlo, empezó a juntar personas desconocidas que odiaban a otras o que reciben mensajes de odio. Entonces me parece súper interesante el concepto. Reply All es como también un poco de tecnología y cultura moderna que está bueno. Committed, historias de parejas, de matrimonios y de la dificultad de eso, que está bueno. Death, Sex and Money habla de temas relacionados con la muerte, el sexo y el dinero. The Dream sobre estafas piramidales, que me parece maravilloso. Y How I Built This, entrevistas a personas que fundaron grandes empresas. Así que como ven, súper variado, y si les interesa un tema en particular me pueden escribir y seguramente tenga para recomendarles un podcast, salvo que me tiren temas como muy específicos que no sepa y les voy a decir que no sé, básicamente. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque el último slide es preguntas y gracias. Así que si alguien quiere charlar algo más, si tienen ganas, si ya se quieren ir a disfrutar del día. Tano había puesto en pregunta, quisiera saber cuánto debería durar un podcast idealmente, porque escucho, pero creo que eso ya quedó, Tano ya está respondido, ¿no? Sí, o sea, igual lo puedo volver a repetir, como la duración del podcast es la que a vos te parezca bien y a tu audiencia le parezca bien. O sea, mejor siempre acortar todo lo que se pueda acortar, pero bueno, si tiene que durar 3 horas y es muy importante, y bueno, que dure 3 horas y si nadie te escucha te vas a dar cuenta solo. Bueno, Básicamente. bueno. Ahora viene la etapa de los halagos. Yo quiero dar Ay, las gracias, sí, grande, muchas gracias, excelente, gracias por compartir tus conocimientos y me sumo gracias. completamente al agradecimiento y a que sos una genia total y queremos un stand-up. No, nunca volveré al stand-up, pero Tomás hace stand-up, después capaz se enoja, pero Tomás hace stand-up, así que bueno, si están en Buenos Aires en algún momento deberían ir a verlo, yo le debo todavía ir a verlo, pero lo conozco hace muchos años y lo conozco también haciendo cosas de comedia y ya era muy gracioso y muy bueno en lo que hacía cuando hacíamos juntos un curso, así que ahora debe ser mucho más gracioso y le veo cositas en Instagram, pero todavía nunca pude o nunca fui a ver su show, así que vayan a verlo a Buenos Aires y si alguno de ustedes está en Buenos Aires, podemos tomar siempre un café o cuando yo vaya
a Montevideo alguna vez o a algún lugar de Uruguay, si quieren me contactan y tomamos un café también. Espectacular. Espera que hay más comentarios. Gracias por compartir tus conocimientos. Viste, yo voy a tener que Ah, aprender a vocalizar. Muy bueno, súper útil. Gracias, gracias. Me encantan los gatos, dice Daya. Gracias, chicos, vamos, muy bueno, gracias. instructivo. Y gracias a mi amiga Dayana que me mandó la invitación para sumarme y está acá. Múltiples Sí. explicaciones, aunque siempre suena corto. Gracias por compartir y corazoncitos. Gracias. Bueno, y lo último, como para mínimamente venderme, si alguien necesita cualquier servicio de podcast de lo que fuera, siempre me puede contactar y podemos charlar, porque lo bueno es que al ser virtual no importa si estoy en otro país, porque para editar o producir Es verdad. no hace falta estar físicamente presente, así que cualquier duda, o sea, obviamente cualquier duda de eso podemos charlar y todo bien, pero si alguno como ya quiere laburar o hacer algo, me escribe también y con mucho gusto arreglamos. Daya, gracias Clau por meter pilas a estas cosas hermosas y por la Gracias. linda positiva. Gracias, Andy. Buenísimo. Gracias, Daya, por La onda. sumarte. Invitar a los amigos. Bueno, Gracias, genial gente, todo. gracias a todos por estar. Fue Bueno, un súper, súper lujo el chat y André, un súper, súper lujo. bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la Chao. próxima. Esperen más, que Sí, vienen más. ahí va. Besos.